Bueno, pues nosotros vamos a seguir un poco con el ritmo que llevamos de ir viendo todas estas casuísticas desde las bases teóricas, camino de la práctica profesional sobre el terreno, de qué ocurre cuando llegas a un patio, cuando llegas a un cole y qué te encuentras, ¿no? Te encuentras pues lo que vosotras conocéis. Normalmente yo llego a estos cursos en ese momento, en el momento de entrar en acción, ¿no? Es decir, ya cuando ya las comunidades están sensibilizadas, ya se ha hecho todo esto, ya hay una participación en marcha o hecha, entonces dices, bueno, pero es que queremos empezar a hacer acción. Y entonces empiezan a surgir otros problemas. Entonces, lo que pretendo yo ahora con esta sesión de final de mañana y que continuaremos con el inicio de la tarde, es ir a través de una serie de ejemplos prácticos, muchos son ejemplos muy próximos, pues ir viendo toda la casuística que va apareciendo en la transformación del patio escolar, ¿no? Bueno, primero, pues, bueno, presentar un poco lo que es el proyecto, ¿no? Muchos conocéis, Sistema Lupo, a qué nos dedicamos, ¿no? Y esto es siempre difícil de explicar, pues porque todos los proyectos pedagógicos son muy complejos y atacas muchos temas en simultáneo. Y hace poco recibíamos este email, ¿no?, de una compañera vuestra que estaba haciendo las oposiciones y dijimos, joder, ¿y cómo explicar a esta mujer ahora qué somos y qué hacemos, ¿no? Pues entonces hicimos una página web, bueno, o la rehicimos, porque ya hacemos cada no sé cuántos meses hacemos una nueva, y donde se va intentando volcar todo lo que somos. Así que yo simplemente presentaros que en la página web, a través de cada entrada, pues vais a ver todo, ¿no? Nosotros nacemos en lo que se llama la educación no reglada, esa educación generalmente vinculada a los museos. Tenemos dos laboratorios esenciales. El mundo del tallerismo, los obradoiros de arquitectura e infancia, nacen en la Fundación Luis Seane de Coruña. Aquí tenemos a Denis, que es el encargado de llevar en Compostela en el CEGAC el programa de Mies Mais, que es un programa también de acercamiento a pioneros, pioneras de arquitectura. Y durante muchos años estamos dedicados a la transmisión de temas vinculados a la arquitectura a través de obradoiros. Desde una forma activa, eh, llega un momento en el que son los propios participantes de estos obradoiros los que nos invitan, muchas son compañeras vuestras, profes, gente vinculada a la pedagogía, educación de diferentes líneas, a entrar en la escuela, ¿no? Decir, oye, esto que estáis haciendo es un tema que tiene interés en el mundo pedagógico, educativo, y nos empiezan a comentar y a invitar pues entrar en la escuela, ¿no? Y en la escuela, entre otras muchas cosas, lo que nos vemos es una diferencia evidente y abismal en el ámbito, en el ambiente, la arquitectura, vamos a decir, ¿no? Además de muchísimas otras cosas. Entonces van surgiendo otras líneas, como la transformación de espacios. Y todo esto, pues lo vais a tener luego en la presentación, son vídeos donde vais a ver toda esa parte, que de alguna manera Saime nos comentó ayer, de lo que son los talleres, es decir, lo que es vamos a decir, bases de la arquitectura, es decir, conocimientos a todos los niveles, simetría, series, juegos, territorio, todo lo que os podáis imaginar van ocurriendo en estos talleres. Este es un material con el que iniciamos toda esta aventura, que son materiales de bloques, material manipulativo, que todas tenéis a vuestra disposición a través de los CFRs. Todos los CFRs tienen bloques de lupo para préstamo, excepto el CAFI, eso también hay que decirlo. Entonces, si pertenecéis a cualquier otra línea, aunque seáis de Burela, tendréis ¿no? El CFR de Burela que os apoya con material. Ese material, normalmente, nosotros vamos a los centros, hacemos obradorios que intentamos que sean formativos. Es decir, que ya os forméis en el uso de ese material para que luego ya autónomamente los centros pues bueno, puedan ir utilizándolos, ¿no? Y esa es nuestra manera de hacer. Y esta es la Fundación Luisiane, donde llevamos, pues no sé si 13, 14 años con el programa de la nanoarquitectura. Y en un momento dado pasamos de estos museos al centro educativo, a las escuelas, ¿no? Y encontramos, ya habéis visto ayer, otro gran laboratorio, ¿no?, que es el CEI Portigueira, que visitamos ayer, ¿no? Es decir, eso para nosotros fue durante muchos años un laboratorio de prueba y de error, de ver cómo podíamos aplicar todas esas pedagogías que hacíamos en los museos en un centro educativo, ¿no? Y cómo podíamos, pero ya no solo el tallerismo, no solo alfabetización acerca de la arquitectura y todas sus derivadas, sino ya transformaciones efectivas, es decir, ya utilizar el propio edificio como estímulo, como elemento de materia, de material didáctico, y a través de eso empezar a hacer transformaciones a todas las escalas, muebles, jardinería, todo lo que acabáis de ver,
y que cómo podíamos llevar eso al resto de coles. Y así surge el programa Mestra de Obra, del que os voy a comentar, y todas estas cosas vamos en paralelo volcándolas en lo académico, con nuestra presencia en congresos, con nuestros cursos, y estamos constantemente, ¿no?, formando tanto a profesores, a familias, a otros profesionales. Y este, pues bueno, pues es el último evento que organizamos junto con Proyecto Terra, que fue precisamente el Playgrounds que tuvo lugar aquí en Compostela, Ciudad de la Cultura, en el 19, por lo que veo ahí en el encuentro, ¿no?, en el cartel. El último de los grandes encuentros que hicimos junto con Proyecto Terra y Ludantia. ¿Y cómo se fue generando toda esta red y cómo fuimos generando nuestro propio equipo? Pues el equipo se fue haciendo sobre la marcha. Y fundamentalmente, durante muchos años, nuestro perfil de profesional siempre era una arquitecta que había hecho arquitectura, pero después había hecho el máster en educación. Y esa mezcla funcionaba bien. Hasta que las arquitectas y los arquitectos dejaron de poder entrar en el máster de educación porque las notas medias no se lo permitían. Entonces ya cada vez empezó a ser más difícil encontrar eso, entonces ya empezó a entrar todo tipo de perfiles vinculados a la educación, a la psicología, pedagogos, pero también al arte. Y una cosa fundamental, que es una seña de identidad nuestra, a la infancia. Es decir, los chavales, los críos que llevan con nosotros ya 10 años, que los hemos ido viendo crecer, pues empezaron a entrar en el programa también como monitores a través de diferentes líneas que les abrimos, ¿no? Pues empezaron con los campamentos de verano, después ya están allí haciéndonos apoyos y llegó un momento en que ya decidimos directamente abrir la mirada de la infancia y la juventud con proyectos que están dentro del propio sistema Lupo y de los que ellos son partícipes. Muchos de ellos tienen que ver con la transformación de espacios. Aquí os estoy presentando algunos, ahora faltan por actualizar, porque estoy viendo que todavía falta Elena, que no estás aquí en las fotos, y tampoco está Noa, nuestra nueva integrante desde el paisajismo, ¿no? Bueno, pues todo esto que estáis viendo aquí son esos perfiles de profesionales formados, interesados en este binomio. ¿Por qué me gusta explicaros esto? Porque muchas veces, y esto ya lo hemos sufrido durante los años, cuando llegamos los arquitectos a los centros educativos, pues lo primero es una cosa, decir, ostras, un arquitecto, ¿qué va a hacer aquí un arquitecto? Tal. Los arquitectos, de primeras suena mal la historia, ¿no? Porque el docente tiene identificado al arquitecto como el que le hizo el edificio, ¿no? Y entonces, claro, no están de acuerdo. No les gusta la relación con la arquitectura. No les gusta cómo les están haciendo las cosas, las transformaciones. Entonces, claro, yo tengo que decir en mi defensa que hay muchos arquitectos. Y muchos tipos de arquitectos, como en todas las profesiones, pero que todo lo que se ha ido haciendo durante estos años es formar una especialización. Es decir, son estos arquitectos, estos que estáis viendo aquí, estos que llegan a los centros, estos que están haciendo los talleres en los museos, son arquitectos, vamos a decir, diferentes. Es gente que ya está acostumbrada a hablar en pedagogía. Ya están acostumbrados a hablar en vuestro idioma de alguna manera, ya están acostumbrados a hablar con la infancia, están acostumbrados a pensar las cosas de una manera lúdica y de una manera tallerizable, porque nosotros pensamos así ya. Nosotros cuando nos enfrentamos a una obra ya estamos pensando cómo la vamos a transmitir a la infancia, porque venimos de ahí. No somos gente de la universidad que está generando cosas increíbles con unos contenidos. No, nosotros nos nutrimos de esos contenidos y los hacemos amables, y los hacemos pedagógicos y los hacemos lúdicos, porque a nuestros talleres viene la gente porque quiere. Es decir, nosotros no tenemos público cautivo, tenemos la obligación de que los críos se lo pasen bien y vuelvan, y entonces eso nos da una potencia que viene de lo no reglado, ¿no? Al mismo tiempo nos genera unas carencias tremendas y no es trasladable una experiencia con la otra, os lo podéis imaginar. Nosotros no evaluamos a los chavales, nosotros no tenemos que estar con personas de necesidades especiales encima muchas veces, nosotros no tenemos la gran riqueza que tenéis vosotros tenemos grupos muy pequeños, entonces eso que tenemos nos ha permitido crear ciertas cosas, pero al llegar a la escuela, pues claro, evidentemente hemos tenido que ir adaptando, ir viendo qué cosas de esa experiencia eran positivas, qué cosas eran aplicables, qué cosas no, y eso nos lo fue dando la experiencia práctica, ¿vale? Vais a ver que todo esto, que es el resumen de lo que vais a ver, pues realmente nos lo fueron explicando profesionales y compañeras como vosotras, que nos iban diciendo realmente las bases pedagógicas de lo que nosotros hacíamos. Pues nosotros empezamos por pura intuición. Nosotros veíamos que trabajar con materiales grandes y seriados era bueno, que transmitir conocimiento de historia, de patrimonio, de territorio, de series, de matemáticas, de geometría era bueno, o al menos ellos volvían, se lo pasaban bien, pero no sabíamos explicar
claramente a qué se debía y entonces nos empezaron a hablar de lo cooperativo y nos empezaron a explicar la importancia de trabajar en gran escala para determinados roles y nos empezaron a hablar de lo que realmente necesitamos, el complemento educador a un tema que tenía que ver con lo lúdico. Como os digo, lo más importante fue darse cuenta que el espacio estaba actuando como un elemento más limitante o limitador del tema. Yo solamente me voy a referir a los patios, fundamentalmente hoy por ser un tema de patios, pero ya os iba comentando que realmente actuamos en toda la integridad. Y ahora mismo estamos muy metidos en procesos de espacio público, ya fuera del aula, lo que un poco explicaba Virginia. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que realmente lo que reclama el profesorado, además de todo esto, es acción. Es decir, si tú no actúas, si tú no transformas, te quedas como a medias. Es más, también generas falsas expectativas. Si tú llegas con un programa de transformación de espacios y no lo transformas, pues se genera ahí un run, que en el fondo todos con la boca pequeña decimos, bueno, si lo importante es el proceso, lo importante está. Pero claro, el proceso, pero todo el mundo en el fondo está diciendo, ya, pero yo quiero cambiar esto, ¿no? Yo no quiero. Entonces, cambiar eso supone entrar en otra dimensión, supone que haya dinero, que haya medios, que haya recursos, que haya tal. Y por eso nosotros estamos dando la batalla en todos los niveles. Estamos con las consellerías, estamos con los concellos, estamos con las universidades, estamos en todos los niveles dando la batalla por la financiación de todas estas cosas. Es decir, no solo basta con formar a la gente en transformar espacios, no solo basta con que los chavales participen de todo esto, que haya participación, sino que es que además queremos que esto pase. Y para que esto pase y no tener que estar haciendo siempre referencias a Finlandia y a sitios lejanísimos, pues nos hemos planteado hacerlo desde aquí, con nuestras comunidades, con nuestros políticos, con nuestras AMPAs, con nuestra realidad, con nuestra climatología. Es cierto que a costa de ir haciendo y de ir haciendo, pues se van viendo. Esos primeros pioneros que van transformando ya sus espacios, pues son parte de un movimiento que va en auge y que cada vez somos más. Pero también es cierto que siempre están los movimientos que te impiden crecer, los movimientos que te ponen los peros, y eso los conocéis muy bien. Cualquiera de vosotras que estéis en un proceso de transformación pedagógica, en un proceso de ir hacia algo, sabéis que dentro de la comunidad están las fuerzas que te frenan y que hay que intentar superar, ¿no? Bueno, esas fuerzas están siempre ahí, están ahí a todos los niveles. Entonces yo lo que os voy a ir explicando a lo largo del día de hoy, en estas 2 sesiones, es cómo hemos ido creando una metodología para transformar esas fuerzas y canalizarlas a favor de los procesos y cómo existen una serie de estrategias y cómo existen una serie de elementos en los que poder apoyarse para ir camino de transformaciones efectivas. Esta imagen que la pongo siempre me gusta, es muy elocuente de lo que nos solemos encontrar en un patio, ¿no? Es una serie de fotografías que yo hago en el eje del cierre de un centro educativo y que ya veis que a la izquierda es una realidad y a la derecha es otra realidad. Es la misma ciudad. Es público lo de la izquierda y lo de la derecha. Esto es un tema también importante que quiero decir al principio de todo, que todo lo que vais a ver aquí pertenece a la red pública. Nosotros no estamos trabajando en el privado ni estamos trabajando en el concertado. O sea, todo lo que vais a ver son compañeras vuestras en diferentes comunidades, en diferentes sitios, trabajando desde lo público. Y lo público también fuera del cole sigue siendo público, como es este caso, pero incluso dentro de lo público todos hemos llegado a la conclusión de que el patio debe ser así, mientras un parque o un espacio puede ser de otra manera, ¿no? Hay sitios que no te lo compran ni a la izquierda ni a la derecha, pero incluso en ciudades donde ya se está trabajando una red pública naturalizada, incluso en esas ciudades sigue existiendo una dificultad tremenda para transferir esto a través de una barrera que, además de física, es mental. O sea, es que hay que romper ahí muchísimas historias. Veréis que el trabajar en el límite del cole es solo una línea de proyectos. Nosotros tenemos un conjunto de proyectos o de partes de proyectos que solo tienen que ver con los cierres. Los cierres y su permeabilidad al entorno inmediato. ¿Por qué hemos llegado aquí? Porque también estos discursos tienen un punto facilón de crítica. Está todo tan mal que es muy fácil criticarlo, ¿no? Es decir, joder, es que ¿qué pasa? Que no hay otra manera, que es que de verdad que creéis que los arquitectos no saben hacer los patios de otra manera, de verdad creéis que las unidades técnicas no saben hacer patios. No es tan fácil, no es tan sencillo, no es así. O sea, evidentemente las unidades técnicas están desbordadas. Las unidades técnicas serían las primeras que cogerían la bandera de la transformación. Nosotros cada vez que hacemos una obra
tenemos que tener el visto bueno de las unidades técnicas de cada sitio. Y a mí ya me dice Fermín, a mí pídeme lo que quieras menos dinero. Dice, yo te voy a decir que sí a todo lo que me traes, pero no me pidas dinero, porque yo el dinero que tengo lo tengo para tapar y tal, y me empieza a contar, ¿no? Los pabellones que se me caen, las goteras, las no sé qué, ta. Nosotros no damos abasto solo con andar haciendo chapucillas de aquí, de allí, de allá, de allá. No puedo pararme a pensar un proyecto de, no, esto que me estás contando, no puedo, no es el momento, no se da. Entonces, lo que está ocurriendo realmente es un envejecimiento brutal de toda la, o gran parte de la infraestructura educativa a nivel nacional. O sea, es que esto tampoco pasa solo en Galicia. Es que luego veréis, nos estamos moviendo por el territorio y esto es general. Entonces, es un melón que nadie quiere abrir y que no se comenta. Y es mi papel en estos encuentros hablar de eso, ¿no? Y es mi papel en estas reuniones y en estas historias, pues decir que es una vergüenza cómo están los colegios, ¿no? Igual que hay otras realidades, pues los colegios están mal, ¿no? Y la gente lo sabe, o sea, y las administraciones lo saben. Pero nadie quiere abrir el melón, porque abrir el melón es que estamos hablando de 1000 y pico colegios, estaba hablando Manuel antes que el Profesor Terra llega a 40, o sea, pero es que en Galicia hay 1000, hay más de 1000 centros. Entonces, que esto es un melonazo que no es fácil de abrir. Entonces, ¿por dónde empiezan las infraestructuras, las instalaciones y tal? Pues por las calderas, por los temas de eficiencia energética, por las ventanas, por los aislamientos, por tal. ¿Por qué? Pero ¿eso qué tiene que ver con lo pedagógico? Eso tiene que ver con los derechos laborales de los que estáis allí, de los que habláis, con que exista una acústica, con tal. Entonces, querer hablar de pedagogía cuando no tenemos la caldera funcionando es estar engañándonos a nosotros mismos en todo esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de dónde estamos, cuál es la situación general de la infraestructura educativa y luego qué queremos cambiar y de qué manera, y sin hacer las cosas tampoco a lo loco, ni superficialmente, ni empezar a hacer chifladuras por ahí que estén muy bien en la foto, pero que realmente no tienen raíces. Por eso yo siempre hablo de la ética y de la estética. Es decir, hay que pensar lo que queremos, cómo lo queremos, qué recursos tenemos y cómo hacerlo. Y esta foto pues lo que viene a decir es que ese espacio está así. ¿Por qué? Porque viene bien a mucha gente, porque es un resultado social de muchos años. Es que esto viene muy bien a las administraciones, evidentemente, porque es muy fácil de mantener. El único mantenimiento de estos 40 años que tiene este colegio es este asfaltillo que veis aquí. Es una segunda capa de asfalto que se le ha echado sobre la base y que ha quedado ahí a medio echar y tal. Este colegio no tiene equipamientos, no tiene juegos para los niños más allá de unas canastas. No tiene casi mantenimiento porque es un soplado de las hojas, porque tampoco tiene árboles dentro, no tiene césped, no tiene hierba, es un mantenimiento ridículo. Pero es que los profes también han dejado hacerse estos patios porque también es muy bueno para una gran parte del claustro, es muy fácil de vigilar, de controlar, lo que está pasando ahí lo ves perfectamente y ahora tú dices, voy a meter aquí un seto en mitad en la esquina de no sé dónde, y entonces ya te saltan 3 o 4 desde el, ¿no? Que no, porque entonces no sabemos lo que está pasando ahí detrás del seto y tal, y dice, bueno, pregunta a los niños ya, los niños quieren intimidad, quieren sitios de escondite y tal, ya, pero es que no estamos todos de acuerdo en que los niños tengan que esconderse, tal. Entonces ya el problema ya lo tenemos dentro, ¿no? Es muy fácil echarle la culpa a la unidad técnica, pero es que tampoco nosotros tenemos claro desde dentro del cole que queremos tener setos y tenemos que tener, ¿no? Y si tienen setos y hay árboles y tal, pues que venga el concello a recogerlo y a limpiarlo y a tal. Dice, ya, pero es que el concello no da abasto, tenéis que hacer un comantenimiento de esto. El comantenimiento me acabo de inventar la palabra, pero vamos, un mantenimiento común. Y entonces dicen, y no, pero es que no lo tenemos claro. Y entonces luego dicen, vale, queremos poner un seto y queremos poner un arenero y ponemos tal, vale, ¿y ahora qué pasa? Pues que el primer día llegan los niños hechos polvo a casa, con llenos de barro, llenos no sé qué, y entonces tienes ahí a la asociación de Lampa montándote un pollo, porque claro, porque esto no puede ser, entonces, claro, ¿qué está pasando aquí? Que las familias, que gran parte de las familias han estado encantadas con este modelo, gran parte de la administración, gran parte de los profes, con lo cual, entre todos hemos llegado a esto. Es muy fácil poner el dedo acusador en no sé quién, pero es que además, como yo voy aquí, esto es Pamplona, pero es que si voy a Coruña os enseño 40 que tengo que da igual, pero es que voy al sitio más rural del mundo y resulta que su colegio está asfaltado, aunque estén en medio de un monte. Es que os puedo hablar de Nigrán, os puedo hablar de Berín, os puedo hablar de cualquier sitio que me encuentro esto, pero es que voy a Córdoba o voy a Málaga y es la misma mierda. ¿Os dais cuenta? Entonces, esto es una realidad muy gorda y a la que hemos llegado entre todos. Y ahora ponte tú a dar la vuelta a esto sin dinero y sin medios. Pues no es fácil. Pues nosotros hemos creado un modelo
Un modelo con el que estamos haciéndolo, con mucho esfuerzo, porque tampoco es fácil, pero esas comunidades pioneras que lo han intentado empezar a hacer tal, a costa de años, de meses, de días, de sesiones, de tal y de cual, pues lo estamos consiguiendo. Estas son las compañeras de Arteixo, como os puedo presentar a muchas aquí ahora durante esta sesión, en Barrio Novo, una escuela infantil. Cuando Saime os explicaba ayer lo de, claro, yo esto lo primero que hago es lo que visteis ayer, es decir, yo llego de rebote, me llaman del colegio del CEI Portigueira, me explican que tienen que hacer esto y yo, que estoy haciendo talleres, estoy con tal, veo que en esto hay un campo abierto para la experimentación, para el trabajo y me pongo a trabajar con ellos. Son un claustro excepcional, un destino bueno cerca de Santiago, gente estable, no sé qué, me pongo a trabajar, lo hacemos, vemos cómo trabaja y digo, ojo, esto está chupado, esto lo llevo yo ahora a todos los coles, esto está muy claro. Claro, a la segundo cole que voy, digo, hostia, esto es más difícil de lo que parece. Espera, que esto no es así, que esta gente este año, al año siguiente ya no estaban ni tres del grupo motor, se habían ido todos a otro cole, ya la relación con el concello no existía, y dije, espera, porque esto fue como un espejismo, fui por casualidad a llegar a un edificio que era un modelo educativo, era histórico, era no sé qué, con una comunidad súper unida, pero esto no es ni de lejos lo normal. Entonces, ¿cómo llegas a lo normal? Pues no sabes, te vuelves loco porque te van llamando de aquí, de allá, y en cada sitio te encuentras una comunidad que, a saber, una bomba, una caja de sorpresas, lo que te encontrabas en cada sitio, desde los que están súper motivados y ya quieren tener gallinas por el patio y no sé qué, y haciendo tal, a los que no quieren cambiar absolutamente nada. No, entonces yo dije, no, espera, esto no puede ser. A mí me tenéis que filtrar un poco esto. Yo tengo que trabajar con gente que realmente esté concienciada, o si no, tengo que empezar desde cero haciendo una. Y entonces así se formó Mestra de Obra, que es un programa donde existe un año cero, un año uno, un año dos, que es un año donde hay una sensibilización, luego donde se van haciendo los grupos. No puede ser más de tres porque ya una cosa de más de 3 años en educación ya se ha cambiado tanto el proceso, o sea, la composición de la comunidad educativa, que ya estás en otra historia, ¿no? Pero os cuento esto también porque después de esto se forma desde el CFR de Coruña, también en colaboración con el CFR de Ferrol, y entonces empezamos a sistematizar un poco el tema de que estas cosas no salen a la primera, estas cosas se van puliendo, se va haciendo, se va tal, y es todo lo contrario a intentar simplificarlo, cada vez es más complejo. Pero siempre se necesita esto. Se necesita llegar desde el profesorado, es decir, no desde las AMPAs, no desde las familias. Las familias tienen que estar, pero no son las protagonistas de la transformación. La transformación se hace desde el profesorado, se hace desde vosotras. Y luego, desde estos comités, ya se va abriendo, según dónde estemos, en qué punto estemos, la participación con las familias y también la participación con las administraciones, porque si queremos realmente llegar a una transformación efectiva, tenemos que apoyarnos en muchísimos aliados. Y la administración local, especialmente infantil y privada, es fundamental. Sin ella no vais a llegar muy lejos, ya os lo vaticino. Bueno, empezamos en este centro y empezamos en esas sesiones que hacíamos, pues fuimos dando todo nuestro programa de tal. Aquí hay muchísimo de materia de Proyecto Terra, de análisis del territorio, análisis histórico, unos documentos que nosotros vamos haciendo, pero no como libros, es decir, los vamos haciendo a exprofeso para cada centro, ¿no? Donde está bueno, estos son los visores históricos, ¿no? Ya sabéis, bueno, aquí estamos en Moraña analizando el centro, pero esto lo hacemos en todos los centros. Esto fue el diseño que visteis ayer, que me lo paso ya, porque era el diseño del aula en el Santa Cruz de Ribadulla. Este era el momento en el que los albañiles estaban haciendo las pruebas que decían los niños según la posición de los ladrillos. Entonces, como son proyectos vivos, el material se va generando también en parte sobre la marcha, una parte del material para hacerlo propio para el caso, ¿no? Cuando yo llegaba, y otra cosa importantísima, si estáis en este tema, la obra es parte de la historia. Es decir, que la obra os va a coincidir durante la escuela, durante el periodo escolar, es casi seguro. O sea, si estáis en esto, recibís la obra, hasta la recibís bien, porque por fin llegó la obra. No es como cuando llegas de septiembre de vacaciones a ver qué me hicieron, ¿no? En el patio. Normalmente no hicieron nada, pero si hicieron algo, aparece allí, ¿no? Y si hay alguien haciendo algo mientras estás en clase, pues hombre, no te gusta, porque ya que ni te consultaron, ni te preguntaron, están haciendo lo que les da la gana y para encima no lo hacen en verano, pues ¿para qué queremos más, no? Pero es distinto
si tú eres parte de la obra y eres parte del proceso. Entonces yo llegaba aquí, a Santa Cruz de Ribadulla, y preguntaba a los críos, decía, oye, ¿qué tal? Porque ahí dentro están los críos dando clase, en ese mismo momento. Y yo les preguntaba, ¿cómo se llama el profesional que trabaja con el ladrillo? Y me decían, Sito. Claro, porque estaban con ellos allí metidos, ya sabían quiénes eran, ¿no? Bueno, pues estas cosas fueron pasando y fueron surgiendo casos como, bueno, pues como el que visteis ayer. Y en paralelo a todo esto se están haciendo los análisis territoriales y los análisis urbanos y cómo, pues, bueno, claro, los primeros ejemplos que tuvimos eran todos en el rural, eran todos con pequeñas comunidades y tal, y como siempre están esas fuerzas de poniendo en duda todo, pues decían, sí, claro, eso lo estás haciendo, pero lo estás haciendo con los del rural, pero esto en la ciudad, con un cole de ciudad, no sé qué. Pero bueno, pues llegó el momento de llegar a las ciudades y ahí estamos en las ciudades y luego ya veréis pues por la tarde al Ramón de la Sagra, por ejemplo, que es un colegio urbano ya en Coruña y la que tienen preparada allí. O sea, es decir, es cierto que esto tendrá unas limitaciones, pero las limitaciones están por ver, ya se verá. De momento las cosas están saliendo bien. Estas maneras de acercarnos de una manera activa a los análisis son siempre muy lúdicas porque son las que nosotros experimentamos en la nanoarquitectura. Esto es la ciudad de Coruña hecha con despuntes de carpintería, ¿no? Sobre un suelo, en el suelo. Esto es una cosa que hacemos mucho, que son maquetas que ni son planos ni son maquetas del todo, son como maquetas planas, sin topografía, ¿no? Empezamos haciendo las maquetas que os enseñó Saime, pero cuando enseñaban estas presentaciones la maqueta de Saime le daba miedo a todo el mundo, entonces nadie quería hacer esa maqueta porque era muchísimo trabajo, curvas de nivel, trabajo de no sé qué, tal. Entonces dije, bueno, pues vamos a simplificar esto. Habrá otras maneras de hacer maquetas sin meterse en tanta historia, ¿no? Realmente el tema de la maqueta y de hacer las cosas en gran escala tiene dos líneas de trabajo. Una es la analítica, tú estás analizando tu ciudad y estás haciéndolo más o menos por proporciones, y otra evidentemente es la experimental, hacer la ciudad, ¿no? La ciudad que se te ocurra, la ciudad que quisieras, soñada. Cuanto más pequeño es el pueblo, el caso de análisis, pues más fácil va a ser, porque más riqueza va a tener. Nosotros, estos críos, pues por ejemplo, están ahí analizando un pueblo muy pequeño y está muy bien porque les vamos creando las planimetrías y aquí estamos creando pues sobre una malla el análisis histórico de su pueblo. Entonces aquí tenemos las trazas históricas y empezamos siempre por orden cronológico, ¿no? El río, las pegadas naturales, y luego los caminos medievales, los primeros hitos, los cruceros, y además es un camino de Santiago, el núcleo tradicional, no sé qué, y luego cambiamos los códigos con estos tacos de madera y vamos viendo cómo creció su mismo pueblo hasta llegar a la actualidad, ¿no? Al colegio, tal. Entonces es una manera de acompañarles en estos procesos. Pero, por ejemplo, hay otros casos, como precisamente el Ramón de la Sagra, que aquí el proyecto pedía otra cosa. Estábamos haciendo un proyecto en clave de barrio, además es un barrio lleno de material pedagógico, porque es el barrio del Viña, proyectado en los 70, finales de los 60, puesto en marcha en los 70, bajo los principios del movimiento moderno, que es un barrio que urbanísticamente impecable, modélico, donde hay una baja densidad, hay mucho espacio verde y jardines en el entorno de las edificaciones y hay un perímetro de circulación rodada por el perímetro y un espacio peatonal en los interiores y una organización de las dotaciones. Hay 3 escuelas en cadenas. Entonces ahí estamos haciendo una operación en clave urbana con 3 transformaciones en cadena. Ramón de la Sagra, María Pita y Nuestra Señora de Rosario. 3 centros educativos que estamos creando lo que llamamos el proyecto La Banda Verde, que es una banda en clave ya también urbana desde los patios, que era lo que estaba comentando Virginia, que es que ahora mismo las políticas europeas nos están favoreciendo estas actitudes. Es desde el cole sugerir para en clave de barrio hacer inversiones, porque el problema que tenéis siempre es la inversión. Entonces, ¿cómo podéis conseguir más inversiones? Y además del análisis, porque fijaros, yo estoy hablando de la pedagogía, de las maquetas, de tal y de cual, pero también al mismo tiempo estamos pensando en que lo vamos a hacer, porque nos lo creemos que lo vamos a hacer. Y estas maquetas, yo no sé, fueron 3 meses, fue una barbaridad, nos fuimos, nos fue de las manos, pero esto está hecha con tizas y lo hicieron las familias. En sesiones, iban viniendo, íbamos haciendo allí, íbamos organizándonos y durante 3 meses se fue haciendo todo y se hizo con curvas de nivel, con tizas, con de todo, ¿no? Y luego se activó. Maneras de llegar a la infancia, estrategias múltiples. Nosotros también trabajamos con el Papagayo, lo conoceréis, es el jornal infantil que edita
Abraham Carreiro desde Vigo, que llega a todas las escuelas o gran parte de las escuelas, y nosotros nos encargamos de hacer la página de arquitectura, donde Mr. Lupo, que soy yo, ¿no? Pues lanza un reto a la comunidad educativa para ver de qué manera podemos mejorar lo que sea, ¿no? Que, por cierto, tengo que aprovechar para hacer una pequeña publicidad, que estamos en un proceso de crowdfunding y necesitamos ayuda. Así que si alguien quiere participar en Lupo en el Cole, es un libro que vamos a sacar si nos llega el crowdfunding. Estamos ya en el 80 y casi en el 90%, creo, ¿no? Lupo en casa, como dije, Lupo en el Cole, no, Lupo en casa. Bueno, ¿qué pasa cuando colaboramos con algo tan abstracto como una ley? Pues esto es cuando nos llaman, y esto es la importancia, que también decía Santi, que decía, la importancia de la infancia y la juventud en la realidad social, en todas esas cosas que nos está pidiendo Europa, pero que no nos las acabamos de creer, pero que ya empieza a haber redes de ciudades que están en ello. Pues en el caso de Asturias, nos encargan de hacer la participación para la redacción de la ley, que se llama LOITA en Asturias, ¿vale? Es la Ley de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, que durante ese proceso quieren tener un feedback de la juventud y la infancia. Y ahí nosotros lo que somos es garantes de que realmente el proceso sea un proceso, vamos a decir, limpio, o que tenga calado, o que realmente se haga bien, y que no sea solamente una utilización de la infancia, ¿no? Es decir, mira, pues que vengan los niños, que hagan unos talleres, les explicáis un poco por los coles, y luego que vengan aquí o que nos manden un manifiesto. Que no, que los niños van a estudiar en 5 zonas diferentes del territorio, van a estudiar sus realidades territoriales, unos van a estar en zonas industriales reindustrializables, pero que están con problemas, otros con presión turística, otros en la zona centro, otros en la zona de periferia que tienen desconexiones, cada uno con una problemática distinta, representantes de todo el territorio de Asturias, y cuando termine el curso escolar y ya tengamos los manifiestos preparados en conjunto, vendremos al Congreso a hablar con los políticos. Bueno, pues venga, os preparamos aquí un congreso, aquí, y así que vean cómo funciona un teatrillo, ¿no? Para que sepan cómo funciona el congreso. Y dice, no, eso ya se lo explicamos en clase. Nosotros íbamos al congreso es para hablar con los políticos de verdad y para que los políticos se posicionen y respondan a lo que les están diciendo los chavales del occidente, que para venir a Oviedo han tenido que salir por León, porque no hay carreteras, o porque, yo qué sé, en cada sitio pasan las historias que pasan, ¿no? Entonces, esta fue una sesión buenísima. Ahí veis a Sonia, Sonia Landazuri, que en ese momento era la delegada, era la directora general de urbanismo del Principado de Asturias, impulsora de todo este programa, y este crío que daba gusto oírlo hablar. O sea, se habían preparado a conciencia sus intervenciones y el chaval estaba allí dándoles unas réplicas a los políticos que estaban aquí a la derecha respondiendo y tal, y estuvo muy bien, estuvo muy bien. Esto estuvo grabado, tal. Entonces, nuevamente ponernos en casos lo más real posible, ¿no? Es decir, vamos a llevar hasta donde podamos esta bandera de que la infancia y la juventud participen en todos los procesos, por inverosímiles que puedan parecer. Cada caso es un mundo, cada proyecto es diferente. Esa es la gracia que tiene también el asunto. No hay si venís pensando que después de este curso vais a tener ya la receta para hacer vuestro patio, vais mal, porque no existe eso. Eso no existe. Eso hay que hacerlo, es un proyecto. Muchas veces yo llego a un cole y ya sabéis lo que tenéis que hacer, y tenéis allí unas listas de la compra que parecen un catálogo parecen los Reyes Magos, ¿no? Claro, queremos es que queremos un arenero, queremos un rocódromo, además siempre queréis lo mismo, unos tipis, un no sé qué, sombra, que cuando llueva no tal. Digo, vale, ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Y qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo se pone esto? ¿Qué? ¿Lo echamos ahí así? No, pues no solo hay que tener unas necesidades, un listado de cosas, hay que combinarlas, hay que cocinarlas para que todos esos ingredientes sean una paella, ¿no? Y eso se llama proyecto, y eso hay que ir trabajándolo. Hay que ir trabajándolo en función de miles de cosas, que es en lo que se basa un proceso de estos. En las orientaciones, en las afecciones que tengamos de dentro, de fuera, los análisis urbanísticos, los análisis urbanos, si podemos crecer por aquí y por allá, si tenemos ruido, si tenemos una autopista, si tenemos el colegio orientado al revés, si nos vienen inundaciones como en Outes, si nos vienen, yo qué sé, pueden venir miles de cosas. Y esas cosas hay que ir trabajándolas en diferentes sesiones. Y esas sesiones son las que te van dando primero un anteproyecto y luego un proyecto, ¿no? Este caso, pues por ejemplo, a mí me encanta, ¿no? Es un colegio, esto es una Ikastola en Donosti, que para subir está en lo alto de un monte.
y suben por aquí los críos todas las mañanas. Las familias dejan a los críos abajo, ellos suben por arriba y arriba les esperan las profes. Y van subiendo por el monte, claro, tú ya te imaginas, ¿no? Dices, ostras, cuando llegue ahí arriba, qué chulada llegar al cole así todos los días. Y ¡pas! Y siempre la misma bofetada. Y dices, joder, aquí también. Monte tallado, horizontalidad, pista de baloncesto, de fútbol, de tres, de no sé qué, parece un centro de alto rendimiento. No parece un cole, todos son lo mismo, pistas y pistas y pistas, y vallas y cierres. Aquí había hasta una valla que estaba, un triángulo que estaba cerrado todo por vallas, ya no se podía ni entrar. O sea, ya de tanto poner vallas ya era un despiporre. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces con estos sitios? Que son pues lluvias de cosas que han ido pasando y pasando, capas y capas y capas, que nadie ha puesto nunca en duda tampoco. Nadie se ha parado a pensar si podemos quitar esas vallas, si no podemos. Se oye decir que no se puede quitar. Alguien dijo alguna vez que allí había un depósito. Alguien comentó que aquí pasa no sé qué. Debe venir una canalización. El otro día nos decían que pasaba un río canalizado por debajo. Entonces esas cosas quedan ahí y se hablan, se dicen, pero realmente no hay un momento que paremos y decir, vamos a ver, realmente ¿podemos quitar esta valla o no podemos quitar esta valla? ¿O se está sobrando o no se está sobrando? Porque la quitamos. No, pero esto, claro, la quitamos, pero... Y entonces empieza, ¿no? ¿Cómo la quitamos? ¿Quién la quita? ¿Quién se hace responsable de quitar la valla? Y entonces empiezan todas las dudas, que siempre gana el que no quiere hacer nada. Entonces, si alguien quiere hacer, tiene que organizarse. Bueno, esto, un tema también que os digo, aunque muy rápidamente, viene de un encuentro en el que estuve invitado este año, PLA se llamaba, son grupos europeos de infraestructura educativa, donde se juntan una vez al año y todos discuten sobre cómo mejorar los espacios educativos y cómo invertir todas estas cosas que vienen de Europa, si podía entrar en los colegios, porque casi todo lo que venían eran placas solares para las cubiertas de los coles. Claro, eso está bien, pero pedagógicamente no tiene más que una reducción del consumo. O sea, realmente era cómo hacer posible esto, ¿no? Y entonces hacíamos como una secuencia en inversiones en niveles de miles de euros, ¿no? Claro, muchas veces cuando nos ponemos a pensar, lo primero que queremos son patios cubiertos, no sé qué tal, pero bueno, simplemente que sepáis que hay pues hay unos niveles de inversión y que vosotras con los patios siempre vais a estar aquí en la línea baja de los patios, entre los 0, los 3.000, que 50.000 euros es casi lo mínimo que se necesita para hacer una intervención en un patio y que de ahí para arriba ya son cosas que cambiar una pista para ponerle un buen pavimento no te va a bajar de 100.000 euros o ciento y pico mil euros y por ese dinero haces el patio naturalizado, entonces ahí sí que puedes decidir si haces patio o no haces patio o tal, pero que muchas veces surgen en estas asambleas ideas, pero que son ideas que no económicamente no tienen parangón, o sea, no tienen ni comparativa, son muy diferentes. Entonces yo, en definitiva, lo que os animo es a que tengáis alianzas por todos los lados, ¿no? Alianzas desde todos los frentes y de una manera simultánea. La más importante, fácil y eficaz es la jardinería. Entonces, todo el mundo que viene de todo lo que sale de la propia jardinería urbana, de las masas forestales, de las comunidades de montes, del equipo de parques y jardines de la ciudad o de medio ambiente o donde sea, ellos pueden ofrecer y pueden proporcionar, si existe unas líneas que hay que crearlas muchas veces, pues desde troncos, desde material, desde los acolchados, el famoso mulch. Hay que trabajar en la línea de que decía Virginia de la pavimentación, de crear espacios permeables, para intentar ir cambiando las cosas. Entonces, entre un primer patio que te puedes encontrar tipo como pueda ser este, donde puede ocurrir de todo, desde que tengas compartido con una parte de parking, es decir, muchos coles todavía tienen los coches metidos dentro del perímetro, ¿no? Por eso os digo que depende mucho del caso, ¿no? Pues todavía estamos en esa situación. Hay que empezar por sacar el coche del patio. Eso ya sería ya lo primero, pero hay otros que ya lo han sacado, pero aquí hay dos partes, ¿no? Entonces, esa otra parte normalmente o tienes equipamiento o no lo tienes, pero si lo tienes sueles tenerlo sobre un colchón ahí de caucho, que es lo que comentabas Jaime ayer, que es lo que te permite tener cierta altura en el juego, ¿no? Pues para pasar a esto, que es el mismo patio, ¿no? Pues han pasado un proceso de transformación donde se ha analizado que toda la calle tiene
tiene mucho tráfico y entonces hay que hacer una jardinera perimetral para hacer una barrera acústica, donde todo ese elemento, que es el mismo pero está tuneado, o sea, el elemento de juego, no había dinero para cambiar el juego, entonces el juego es el mismo pero se ha pasado a madera. Y todo lo que está alrededor, en vez de ser un caucho, está picado y es un arenero inmersivo. Y lo que contiene por un lateral el arenero inmersivo es un banco. Es decir, no hay normalmente, ayer habéis visto un patio en el que no hay nada comprado de catálogo. Casi todo lo que estamos haciendo tiene que ver con proyectos de urbanización y de la que haces en la urbanización ya haces el banco o ya haces la jardinera y las forras de madera para que sea un banco corrido o ya le pones unas estacas y a tal y de paso plantas un árbol y recuperas el elemento viejo. Es una manera de actuar basada en la precariedad, pero que al mismo tiempo necesita recursos. Es como la jardinería de bajo mantenimiento también necesita mantenimiento. Entre la foto anterior y esta, la diferencia se llama 30.000 euros. No es gratis. Entonces, si quieres hacer eso, incluso apoyando el proceso en estrategias baratas de acción, de tal y de cual, también hace falta alguien que te vaya apoyando. Aunque siempre puedes caer en la autoconstrucción y la veremos también, ¿vale? Pero no me niego a someterme a la autoconstrucción como única salida posible. Tenemos que ser capaces de convencer a las administraciones de que inviertan en nuestros patios. Tenéis más fuerza de la que creéis. Sois las comunidades educativas de vuestros sitios. En algunos casos tendréis 2 o 3 coles y tendréis que hacer unas estrategias comunes entre 3 coles. Pero, por favor, no perdáis la fe en que podéis cambiar las cosas. Y que la única manera de hacerlas es juntar a las familias y hacer una cosa. Bueno, eso puede ser un detonante, puede ser un momento, pero si solo te basas en eso, al final acabas quemando a la gente, porque estos son procesos donde te quemas muy fácilmente. Hay que tener mucho cuidado. La jardinería te da mucho. Entonces, te puede dar incluso sementes, mantenimientos, por supuesto, soporte técnico, si conseguís que se os acerquen los grupos de medio ambiente. Evidentemente, tiene que ser una jardinería de bajo mantenimiento. Nosotros no vamos a crear un campo de golf, ni nos lo podemos permitir, ni es conveniente, ni es pedagógicamente bueno ahora mismo. Tenemos que trabajar con un control hídrico, con riegos solamente de implantación. Pero en cuanto podamos quitar el riego, lo quitaremos. Si no, tendremos que mantenerlo, pero tendrá que ser un riego con goteo. Y tendremos que, tal, ya os comentaba Saime ayer, el riego al final era una manguera y un tal. Al final la primera que hicimos de las arquitecturas vivas fue una ayudita de las de Voz Natura, ¿no? Entonces, quiero decir que pequeñas ayudas de esas luego se picotean por ahí y se complementan unas cosas con las otras, ¿no? Aquí, pues bueno, estamos hablando ya con ayuntamientos que tienen líneas de pradera salvaje, de pradera florida, de trabajo con bulbos, toda esta operación de los jacintos en Donosti. Cuando plantamos estos cocos, muchas veces necesitas ya tener más. Claro, cuando plantas tienes que esperar. El problema de la jardinería es que es lenta. Entonces tienes que plantar con vistas de futuro a medio o largo plazo. Y cuando ponemos estos postes muchas veces para crear, ¿cómo se llaman esto? Laberintos o estructuras lúdicas de juego y tal, muchas veces las plantamos por 2 motivos, para que empiece a aparecer la madera como material natural a la vista y también porque son soportes lúdicos para otras cosas, ¿no? Pues aquí está el trapillo ayudando para crear diferentes actividades. En este caso, esto es un patio donde está todo, es un patio durísimo, carcelario, todo. Yo no utilizo el término carcelario, a veces todo el mundo dice, es que mi patio parece una cárcel, pero sí que hace mucho que no vais a las cárceles están perfectas, las cárceles están mucho mejor que vuestros patios. Ya quisierais vosotros tener un patio como una cárcel. En las cárceles hay piscinas, ¿qué creéis que son las cárceles? ¿No? Las que estáis mal sois vosotras. El tema es esto, todo este mundo de la jardinería llevado primero por el aula, hablando de geometría, hablando de materiales, el bimbio muy fácil de conseguir, si no la médula, se compra en rollos. Esto ya os dije ayer que lo podéis descargar de la página web del Sistema Lupo, tenéis descargables todas las fichas y lo podéis hacer. El año pasado en Proyecto Terra hicimos sementeiras de estas, de temas de todos estos talleres, tal. Estos son las chicas, estos son las compañeras de las estudiantes de Pontevedra, de la Facultad de Educación, haciendo ya las prácticas de arquitecturas vivas en el aula. Bueno, esto todo es, como ayer lo visteis de invierno, pues os enseño alguna foto de primavera para que veáis que lo que os cuenta Jaime era verdad, ¿no? Que esto rebrota y luego se pone verde y da gusto verlo, estos espacios interiores. Esto siempre viene bien. Y aquí donde se subió David ayer, pues aquí están los críos, ¿no? El hiperboloide escalable,
que ya hice tal. A veces hay momentos de oportunidad, pues, por ejemplo, estos son unos árboles, una ciudad que hay un momento de trasplante y hay que trasplantarlos. A veces ocurre que la ciudad tiene que mover árboles de gran porte. Entonces, pues porque hay una obra, una rotonda, lo que sea, y entonces por eso es tan importante tener el contacto con medio ambiente, con los servicios de jardines, para que cuando ocurren movidas de estas, poder actuar y llevároslas para el patio, porque ellos les da igual en un momento dado ponerlo aquí que allá. Nosotros en este caso lo estamos haciendo en Pamplona y lo que hicimos fue pues una operación muy gorda, que es en un patio, que es este patio de San Jorge, un patio que parece una pista de aterrizaje de un aeropuerto, que es toda plana, hormigonada, asfaltada, pero que está enfrente del río. Todos esos árboles que veis están fuera del patio. Entonces los críos están viendo allí como el caramelito, hay un parque de ribera impresionante, pero ellos están dentro sin nada. Y entonces dijimos, bueno, pues esos 3 árboles vamos a hacer 3 grandes gotas, y los plantamos para tener ya árboles de gran porte, mitad, porque uno de los problemas que suele ocurrir también es un problema de escala, que el problema que tenéis es tan gordo que no sabéis por dónde empezar. Eso ni yo sabría, quiero decir, es un tema muy gordo, es decir, ¿por dónde se empieza esto? Porque si yo gano, en el mejor de los casos, un concurso y que un concursazo de la leche de educación te dan 5.000 euros, si no te dieron 1.000, ¿qué haces? Si con 5.000 euros no cambias ni las ventanas de un aula, ¿no? O sea, no hay relación entre el dinero, los recursos a los que vosotros tenéis acceso y la realidad a la que os enfrentáis. Entonces, como no existe esa relación, ya tenéis que plantearoslo de otra manera. Entonces, en este caso, solamente con árboles grandes, aprovechando una tal, metiéndolo en 3 zonas que íbamos a sacrificar, porque claro, toda naturalización implica un sacrificio. Hay que sacrificar una pista de las 7 que tienes. Pero aunque tenga 7, no va a ser fácil esa primera decisión. Entonces ya hay que trabajarla, ¿no? Bueno, estos fueron 3, se hicieron 2 grupos de 3 gotas, 6 gotas. Tenemos que cortar porque nos tenemos que ir, pero termino con esto y como esto es un continuará, pues vamos viendo, ¿no? Simplemente que siempre me gusta en estos casos contar los errores, porque si os estoy contando todo esto así, parece como que esto es un mundo idílico donde tal. Bueno, pues estos árboles, además de estas 3 gotas, 2 grupos de 3, cada una llevaba 2 árboles grandes y otros 2 pequeños, recién plantados ya, ¿no? Bueno, pues aguantaron la primera primavera, pero la siguiente ya no rebrotaron. Los trasplantados se secaron. No conseguimos. No es fácil, es muy difícil. Y eso que hicimos toda tal, según nos dijeron Parques y Jardines, llevamos el riego y preparamos el hoyo de plantación, no sé qué. Los que realmente tiraron son los pequeños. Pero esa operación ya nos sirvió de estimulante a la comunidad para desactivar el problema que tenían allí y ahora ya tenemos plantados los árboles. Evidentemente, los árboles cuando plantamos son pequeños y deben ser pequeños, porque tienen que crecer en su ambiente, tienen que crecer en su pozo de plantación que le generemos, ¿no? Bueno, hago el mantenimiento así muy rápido. Evidentemente, si estamos creando un espacio naturalizado, y decíamos al principio que lo cómodo era hormigonar todo para que con un soplido se fueran las hojas, pues lo que estamos creando ahora son espacios que, queramos o no, son más difíciles de mantener. Esa bolsa de patatitas que sale del patio volando y entra dentro, a lo mejor, durante el periodo fuera de tal, es más fácil que se quede en el césped que se quede en el hormigón. Entonces acaba atrapando cosas. Entonces nosotros tenemos que tener unos programas, unas brigadas verdes de mantenimiento al final de nuestro patio, y aquí estáis viendo los críos ya preparados, tal. Los de la izquierda están con un espantapájaros ahí porque acaban de sembrar su zona y están ahí protegiendo tal de los pájaros. Luego los pájaros serán nuestros aliados porque vendrán, pero ahora mismo tenemos que proteger a la semilla. Entonces todo esto crea mucha comunidad. Lo dejo aquí porque tenemos que salir. Cambios generan nuevas necesidades. Aquí están los críos del Ramón de la Sagra barriendo el patio y metiendo la corteza de pino otra vez en el sitio. Y esto está pasando. Si lo cuentas al principio, se ríen de ti. Dice, sí, vamos a poner los críos a barrer. Pues aquí están. Nos vamos. Habíamos dejado la película aquí, ¿no? Habíamos dejado la película aquí, estamos en El Viña, estamos en Coruña, estamos en Mestra de Obra y estamos en el CEIP Ramón de la Sagra. A continuación, cuando yo termine de hablar, lo que vamos a tener son casos ya desde dentro, ¿no? Porque a mí me interesa esta historia de que empieza hablando los profes, empezó Saime con su historia en Santa Cruz de Ribadulla y terminaréis, ¿no?, los centros también comentando desde dentro cómo se vive todo esto que estamos contando aquí, qué tensiones y qué procesos y cómo se trabaja desde el aula, desde fuera, desde dentro, a todos los niveles. En los críos barriendo, pues ese es este momento en el que dejábamos la película de la mañana, es decir, esta
participación, esta concienciación, donde los nuevos espacios generan nuevos hábitos, ¿no? Entonces, ahora pues veíamos las brigadas verdes cuidando del patio después de cada recreo. Y tenemos estos otros aquí, barriendo también hacia un arenero de ofita. Ahí en su día fue un alcorque de un árbol, ¿no?, que tenemos que recuperar. Estamos haciendo una enumeración de alguna manera de estrategias, aquellas cosas en las que nos podemos basar y las que nos tenemos que apoyar para ir haciendo reales las transformaciones. El aprendizaje y servicio es, por supuesto, otra de estas patas, ¿no? Aquí lo que supone es una coordinación directa con los centros. Muchas veces la coordinación es con el profesor de la especialidad, ¿no?, con el profesor de madera, de metal, de soldadura, en función del FP próximo que tengáis, pues el proyecto reorienta sus posibilidades hacia la técnica y el material que tengamos. En este caso, pues una relación que tenemos bastante estrecha es con el FP de madera. En este caso estamos hablando del FP estamos en Coruña, y el Calvo Sotelo, que ahora se llama Rosalía Mera, y este que veis aquí pues es un alumno que nos está explicando cómo está transformando un mueble. ¿Por qué? Pues porque ya os lo decíamos ayer, ¿no? El FP no es mano de obra barata, ¿no? No es que derivemos en el FP aquello que no podemos permitirnos comprar. A un FP no se le van a pedir porterías ni cosas, no, al FP se le lanza otro reto. Es otro nivel educativo, otro nivel pedagógico, y entonces nosotros, fruto de nuestro análisis en el cole, pues tenemos unas necesidades. En este caso, pues era un centro que tenía unas necesidades de un supermueble que llamamos, que son muebles de estos que ocupan un pasillo ancho, que a su vez le salen tapas, los círculos son porque tienen salidas directas al patio, son mesas de luz, tal. Es un mueble complejo del que va a hacer una especie de aula de apoyo para plástica, por decirlo de alguna manera, y ese mueble se lanza de modo esquemático y son los chicos del FP los que durante este curso, que suele ser un curso posterior, van desarrollando cómo poder hacerlo y cómo lo meten en módulos y cómo tal. Esto que estáis viendo aquí es la presentación del alumno para enseñarnos cómo llevan la evolución de su proyecto de mueble, pero esto no es el mueble, esto es una maqueta del mueble. O sea, este es el mueble a escala 1-2. Han hecho el mini mueble, están trabajando las escalas, están trabajando todo ya para ver los problemas que van a tener luego en el mueble de verdad, ¿no? Esto es para el colegio en Monfero, en este caso, ¿no? Y aquí están las profes también decidiendo sobre la maqueta del mueble la realidad, ¿no? Bueno, este es el que visteis ayer, el obradoiro de emprego, en este caso, que realizó el famoso foso que vimos con la siloteca, el proceso que ya, por este paso de puntillas, porque ya lo comentamos ayer, del grupo de infantil que decidió el mueble de los disfraces y el otro que decidió el mueble polivalente. Los muebles, como es algo económico, pues es algo que es muy realista, ¿no? Poder ir modificando las cosas a base de pequeños elementos, ¿no? Este es el mueble del que comentamos también para un niño que tenía unas necesidades especiales para poder aguantar todo el tiempo de una clase y tenía unos problemas de movilidad y unas necesidades, y entonces ahí lo que se le hace es se le tunea una mesa utilizando la misma base, la misma estructura, se cambia el tablero, se recorta en función de lo que pide para que le entre en la cadera, incluso se le pone ya veis ahí, un escalón en la pata de la silla para que se pueda aguantar todo el tiempo. Y no son grandes operaciones, no es comprar, es casi como un trabajo de sastre, ¿no? Con el carpintero allí, con el crío, midiendo, tal y cual. Luego ya, pues esto va derivando en todo tipo de necesidades. Una necesidad habitual en los patios, pues son los escenarios o los espacios escénicos, ¿no? Este es un mueble que se hizo también con unos grupos que tiene una parte fija, poligonal, y luego las otras que son hexágonos, que son modulares y vamos a decir un diseño que puede ir en crecimiento. ¿Por qué puede ir en crecimiento? Porque a lo mejor un año solo tienes 6 hexágonos y al siguiente año te vienen otros 7, otros 8, otros 3, y entonces va creciendo, y algunos de estos hexágonos tienen ruedas y tienen la posibilidad de abrirse, y entonces son también almacenes para el material de patio, ¿no? Entonces hay una parte del escenario que es fijo, otra que no, y del fondo en este caso pues es un fondo de jardineras, porque eso va a ir tupiendo y va a ir generando unos ambientes variantes de lo mismo,
Otro ejemplo son las paredes activas. Este es el caso de un cole. Fijaros, a veces ocurren estas cosas. Estos son coles. Normalmente todo lo que os estoy enseñando, además de ser coles públicos, son coles que ya están envejecidos, que tienen unas necesidades, pero también ocurre que llegamos a coles nuevos, recién hechos. Es raro, pero a veces ocurre. Y entonces en un cole recién hecho, que por supuesto tiene todo su patio de hormigón, como cualquier otro, aunque este no es el caso, porque esa es otra realidad, que los coles que se siguen haciendo nuevos siguen teniendo ¿no? Adolecen de las mismas necesidades que los viejos. Este caso no. Este es un caso, aquí estamos en Navarra, Valle de Aranguren, y este es un modelo de cole que se hizo ya en proyecto siguiendo pues los modelos pedagógicos del propio centro. Ya hubo unas consultas al profesorado previamente. Hicieron un cole sin paredes. Y claro, cuando te llevas al extremo, por eso yo no soy muy amigo de llevar los discursos a los extremos, porque muchas veces cuando te vas al extremo, pues a lo mejor tampoco en el extremo está la solución, ¿no? Y ahora resultaba que echaban en falta las paredes, ¿no? Dice, bueno, pues hicimos un cole sin paredes, transparente, no sé qué, tal, y ahora salimos afuera y hay ciertas cosas para las que viene bien una pared. Entonces ya por hacer esa réplica hicimos una propuesta de paredes activas que llamamos, que son estas paredes que están enganchadas al tubo del poste de la pérgola, y cada una de estos laterales tiene unas ruedas, y cada uno de esos laterales tiene un juego diferente que fueron ellos escogiendo, ¿no? Pues la pizarra, los elementos para jugar a geometría, los agujeros para que entre la luz y jugar con colores, las marionetas, circuitos de canicas. Lo que suele interesar en estos casos es que los juegos estén a medio hacer o insinuar, ¿no? No dejar siempre, no hacer todo el diseño completo del juego, no dejar cerrada completamente el ciclo, sino dejar insinuaciones al juego y a que ellos sean los que completen el juego. No sé si aquí se puede ver, pero es como... no funciona el vídeo. Bueno, es simplemente esto era como pliega y cómo recogen ellos mismos el juego. En el mismo sentido, os voy a hablar de este otro colegio porque pasó algo similar. Es una familia de 3 nuevos colegios que salen a la vez prácticamente y que se van a inaugurar ahora. Estos se inauguran después de la pandemia, en el curso 19-20, ¿no? Este es un cole que también surge también de un proceso de participación en cierta medida. Es una escuela rural que se está quedando sin niños, que hay una comunidad muy potente que reflota el cole con más y más inscripciones, y que terminan por conseguir de la consejería que les hagan un nuevo centro, ¿no? Y ese nuevo centro se hace también siguiendo estos preceptos de intentar conseguir transparencias, etcétera, etcétera, pero aunque el centro da gusto verlo y está muy bien hecho, el patio, sin embargo, pues reciben un patio hormigonado, que es una cosa extraña después de haber seguido un proceso, porque el centro es ese, vamos a entrar dentro ahora y os voy a ver porque veis un ejemplo, pero el patio que reciben es este. Todas las aulas de infantil tienen salida directa al patio, tienen un porche que cubre parcialmente del agua, y luego por dentro, efectivamente, es una secuencia de aulas que tienen un pasillo ancho. Ese pasillo ancho te permite utilizar un espacio extra del aula, con lo cual ya lo llaman la plaza. Entonces ese aula a su vez tiene un complemento allá afuera. Veis que todos los muebles que separan, lo que separa el pasillo de las aulas son todos estos espacios acristalados. Los muebles están a la altura baja para que esté a la altura de los niños y que se vea, y además de ver el aula ves el patio porque hay una transparencia, ¿no? Toda transversal, y luego hay un aula con el otro, como veis en la foto de la izquierda, también tiene la posibilidad de abrirse parcialmente, con lo cual se pueden hacer temas de doble... Las mesas también son muy interesantes, son unas mesas nuevas, apilables. Este es un diseño de Clara Eslava que además tiene una cosa muy simpática, y es que el color es por debajo de la mesa, para cuando los niños están por el suelo jugando. Es un guiño a no tener que utilizar el color de una manera pues aleatoria y llenarlo todo de colores. Yo ya de estas cosas ya no hablo, ¿no? Antes hacía mucha incidencia en el tema del color, pero ahora como ya veo que estáis haciendo todo, como vos vais de un extremo al otro, ahora son todas las clases blancas, bueno, pues por lo menos estamos más tranquilos todos, ¿no? Aquí veis que esto es todo blanco y tiene así sus guiños de color en las lámparas, que son pequeños toques, y luego tiene la presencia de la madera, ¿no? Que es eso también que da esa calidez, ¿no? Que es otra cosa que observamos, ¿no? Una cosa importante de carácter ambiental es que todo el material que nos rodea es muy duro, está pensado para un mantenimiento nulo, para que sea todo de impacto, metálico, ¿no? Todo el material pues arroja una sensación al mismo tiempo de agresividad. Entonces, todo lo que es orgánico, lo que es madera, las plantas, la naturaleza, la biofilia, todo va encadenado, todo va junto, ¿no? Entonces, al final consigues que si esa luz natural
que te entra por ese lucernario, que te refleja en todas esas paredes blancas, que te trata, pues bueno, pues al final generas este espacio y cuando tienes un espacio de estas calidades, claro que puedes llenar todo esto de basura y echas la basura y este espacio central te resiste lo que quieras. Porque tú ahí puedes meter un neumático, que puedes meter muebles reutilizados, que puedes meter lo que quieras, porque ahí estás. El problema que tenemos muchas veces es que solo nos quedamos con una parte de la historia. Entonces solo tenemos la basura y el edificio también es una basura. Entonces, claro, es basura más basura. Y entonces genera un efecto que no siempre es controlable. Es muy fácil que te desmadres con este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, por eso también digo que no es fácil andar picando y copiando y trayendo directamente las historias de aquí para allá porque la puedes preparar, así de claro. El tema es que ellos empezaron, una vez que reciben el cole, a empezar momentos de transformación y entonces uno de los jardines lo convierte en un arenero y lo empiezan a usar ya. Ellos ya tenían unas pedagogías muy activadas, ya salían afuera, ya se mojaban, ya trabajaban con el riesgo, ya trabajaban con la suciedad y ya están todos con estas ropas y tal. Entonces a mí me piden en este caso unas soluciones al intercambio de ropa, ¿no? Porque esa puerta entras y con la chiruca entras directa al aula. Entonces estos niños en el aula están en calcetines, están descalzos, ¿no? Pues esa idea de estar cómodos, que dejan los zapatitos, luego están en un entorno limpio, cómodo, luego salen afuera, se mojan, tal, y hacía falta un intercambiador. Claro, estas nuevas necesidades requieren nuevas necesidades espaciales en los edificios, igual que en el gimnasio necesitamos en un momento dado los vestuarios, pues estas pedagogías necesitan unos espacios de transición, que son estos, que es que ¿dónde los metes? Pero claro, ¿cómo lo haces en un colegio recién nuevo, recién estrenado? Tú aquí no te puedes empezar a hacer grandes cosas tampoco. Entonces trabajas con el concepto del mueble, ¿no? Cómo hacen los tendederos, cómo hace tal, y empiezas a prototipar. El prototipado es otra de las cosas fundamentales y aquí estamos ya las profes con materiales, con madera, intentando diseñar o ver qué posibilidades para hacer un mueble que nos sirva para resolver esa necesidad puntual que había aparecido. Y aquí ya está Berta, que es a su vez la profesora de soldadura de la línea de Alsasua, porque ahí bebemos y tal, y volvemos con los mismos rollos, decir, a ver, ¿cuál es el FP próximo? ¿Quién nos puede hacer esto? ¿Quién tal? La consejería no, la consejería ya no pone ni un duro, bastante que hizo un cole. Bueno, pues entonces el ayuntamiento, ¿no? Es que el ayuntamiento tiene a todos sus niños en Icastola, esto ya no les hace tampoco mucha gracia, porque a mitad de los niños son del fuera del pueblo, y entonces dices, joder, pero entonces ¿quién va a hacer esto? Y dices, bueno, pues ¿cuál es el FP que está más cerca? El de Alsasua, ¿de qué es? De metal, coño, de metal. Bueno, pues de metal. Entonces tiras con lo que hay y mueves un movimiento a favor. Entonces sale un proceso de esto, empezamos a pensar, entonces si trabajamos con metal, trabajamos con soldadura, cómo hacemos, qué geometrías, qué tal, y empezó a salir un proyecto que eran las letras griegas, eran muebles basados en las letras griegas. Bueno, pues cuando todavía no estaban asociadas a las variantes de la COVID, ¿no? Entonces tenía una cosa así, empezamos a hacer estas tal, y entonces ellas pensaron, pues bueno, en ir haciendo el banco Epsilon, el caballete lambda, que nos iba a amparar la lluvia de lateral, y evidentemente esto es un proceso en el FP, ellos tienen que adaptarse a las ingletadoras que tienen, a los ángulos que tienen, a las soldaduras que tienen, hay que ir rehaciendo ese proyecto hasta que cuadre y empiezan a aparecer unos bancos en este caso, que como lo que nos gusta también es la madera, pues se van a cubrir con piezas del punto limpio y vamos a utilizar maderas reutilizadas para la parte superior del banco. En paralelo, pues tenemos otros haciendo aulas con otro proyecto, que estos se basan en recuperación de madera de palés para hacer nuevos productos. Y así vamos haciendo diferentes elementos, estáis viendo ahí. Voy a ir un poco más rápido porque si no me quedo sin contar muchas más cosas. Otro capítulo, abro otro capítulo, la economía circular. ¿No? ¿Qué ocurre con todos esos elementos que podemos volver a reutilizar o con esa vida útil? ¿No? Bueno, el gran ejemplo que traigo siempre es este, que está muy publicado y lo conoceréis. Es el de ZAS, ¿no? Los contenedores que metimos allí. Nosotros nunca repetimos las acciones, o sea, nosotros no somos un catálogo, vamos haciendo los proyectos salen de cada comunidad. Luego, pues te puedes encontrar contenedores en otros sitios, pero ya no somos nosotros, porque nosotros no repetimos las cosas. Nosotros ya esto lo hicimos allí, pero ¿por qué lo hicimos allí? Porque a 200 metros del cole está la fábrica galega del poliéster que produce contenedores para todo el noroeste de España. Y entonces esta es la fábrica que tenemos al lado, es ese taller, vamos a hablar con el tipo, dice, joder, pues yo cada vez que voy a poner un mueble, un container de los míos, a veces tengo que retirar los viejos, esto es basura que tengo aquí, si me los puedes quitar. Bueno, pues entonces así surgen estas ideas.
pongo el énfasis en la pieza porque evidentemente surge una necesidad, es una pista que está delante del cole, que es una pista de baloncesto, que está muy deteriorada y que un AMPA que lleva años trabajando en ese cole, que ya los niños ya se van, pues ha ahorrado un dinero de fruto de su gestión y dice que pregunta a la dirección del centro en qué quieren intervenir, en qué quieren gastar ese dinero. ¿No? Yo no recuerdo ahora, pero eran 10.000 euros, era un dinero, ¿no? Entonces las profes deciden que ellas lo que les gustaría es que hubiese más verde en su patio. Este es el patio que te encuentras cuando llegas al cole, delante, no está detrás, escondido ni nada. Y las familias, yo siempre hago la pregunta, ¿sabéis lo que pedían qué querían las familias? ¿Tenéis alguna idea? ¿Qué podría ser? Si estáis en vuestro cole, ¿qué haría la Lampa? ¿Asfaltar otra vez? ¿O qué? Ah, fútbol. ¿Otra pista? ¿O qué? Realmente la primera idea era reasfaltar, otra vez, ¿no? Dice, con 10.000 euros reasfaltamos la pista de baloncesto y así ya nos queda bien otra vez y tal, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a pensar un poco esto, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tal, 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 tal? Yo esto ya lo cuento, de tantas veces que lo cuento ya me aburro de contarlo, pero bueno, la historia es lo mismo, es que yo llego a Costa de Morte y pregunto y tal, y todos me dicen, aquí no pasa nada, esto es un desastre, la gente se está yendo, la juventud se va a Coruña, aquí lo único que se está haciendo es la autopista Fisterra que prometieron cuando el Prestige. Y yo, joder, ¿todavía están con esto? Sí, sí, digo, bueno, pues entonces estarán moviendo tierra. Entonces, si está moviendo tierra autopista, podemos hacer una topografía y podemos traer tierra y podemos gestionar ese movimiento de tierra, picamos con ese dinero que tenemos, naturalizamos este espacio, hablamos con el de los contenedores y los hincamos allí directamente. Los pintamos, ta, 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 ta. Y me gusta contar esto, pero lo que más me gusta es contar lo que pasó durante el verano. Estas imágenes son de agosto de aquel año. Entonces, en aquel momento empieza un run run en el pueblo. Empieza un run run, ta, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y la directora, Sinda, me llamaba constantemente, me decía, Fermín, esto va a drenar, ¿esto qué va a pasar aquí? Porque claro, esto va a empezar a llover y tal, que aquí llueve mucho, que tal, que esto puede ser una lameira, que va a tal, que esto nos van a salir flotando todos los contenedores, que no sé qué. Entonces yo decía, Sinda, no te preocupes, no quería marchar de vacaciones, yo no puedo marchar de vacaciones, tengo que quedar aquí, esto no tal, en el pueblo ya se empieza a hablar, qué hacen los contenedores, qué estamos haciendo, que no sé qué. Y digo, bueno, no te preocupes, que esto vamos a... Pero claro, yo ya mismo dudaba también, porque ya de tanta presión era todos los días, era tal, digo, hostia, que como salgan flotando de aquí los contenedores, y yo decía, bueno, pues yo no vuelvo por Bayo ni por Zas, pero esta mujer va a tener que estar todos los días allí recibiendo a las familias, esto es una movida. Entonces yo en ese momento, porque yo estas cosas voy aprendiéndolas también sobre la marcha, me doy cuenta de lo fácil que es que todo el mundo de repente escape de un proceso de estos y que quede el marrón en una única persona. O sea, la responsabilidad que toma el equipo directivo cuando se mete en un proceso de transformación y que eso no podía ser y que las nuevas leyes cada vez reposan, digamos, más responsabilidades en los equipos directivos. Entonces yo me di cuenta que al año siguiente allí no había, porque yo decía, Sinda me decía, pero es que claro, cuando dijiste lo de hacer las topografías y tal, digo, ya, pero Sinda, pero eso lo dijimos entre todos, esto era un proyecto, ¿no te acuerdas? Era un proyecto de todos estábamos de acuerdo, tal, tal. Y dice, no, pero es que esas profes ya no van a volver, las que vengan el año que viene ya son nuevas. Ya digo, bueno, pues espera a ver. Y entonces seguimos, hicimos, tal, y aquel año llovió, pero llovió. O sea, fueron los índices pluviométricos más altos de aquella década, se batieron los récords, se inundó todo aquello por toda la contorna, fue un desastre de agua, de que no daban abasto, y aquello, con la historia de que estaba lloviendo, no se podía usar el patio, y la hierba empezó a crecer y se puso así, porque esto fue de siembra, esto no es estepe artificial ni nada. Allá por octubre, fines de octubre, por fin abrieron el patio. Estos son momentos también muy duros. Cuando tú decides naturalizar esto y decir, vale, vamos a hacer una pradera silvestre, vamos a hacer una pradera florida, vamos a no sé qué, pero claro, los críos durante el tiempo que está ahí están mirando aquello, no pueden pisarlo. Y están allí hasta que no haya al menos tres ¿no? Que sieguen un poco y que coja fuerza y que tal. Entonces, también ellos tienen que estar ahí aguantando. Esto no se va a pasar ahora en el Ramón, ¿no? Que lo que estamos recién tal, lo vamos a sembrar y hasta finales del curso presente, ellos no van a poder disfrutar ese espacio. Entonces, trabajar con la naturaleza es trabajar también con el tiempo. Esto fue un éxito total.
es el símbolo del Lampa de Facebook, los padres y las madres cuidan de esto los fines de semana, o sea, sí, durante el verano, asumen el mantenimiento, incluso se generaron cuestiones que no estaban pensadas y es que cuando salen del cole se quedan ahí, las meriendas son ahí porque esto ha hecho un poco de transición a la salida del cole porque no hay parques próximos ni nada, esto es un cole al final de la trama urbana, desubicado, como muchos de los que tenemos por el territorio, ¿no? Entonces, al final se ganaron muchas cosas, pero si yo no os cuento todo esto y os quedáis con la foto y os quedáis con que unos contenedores y unas montañas y no sé qué, como de repente, vosotros pensáis que nosotros constantemente estamos recibiendo por redes sociales, por un lado o por otro, mensajes, ¿no? Y te escribe el colegio de Albacete de no sé qué, que quiere coger los contenedores para hacer no sé cuánto y te pregunta que qué tipo de semilla echamos o qué tal. Y digo, pero si es que nosotros no funcionamos así, tú no tienes que coger contenedores porque tú a lo mejor no tienes contenedores o tu proyecto es otra cosa. Los contenedores eran en Bayo porque en Bayo tenían la fábrica al lado. Tú búscate la vida, hazte otra cosa, inventa, deja de copiar. ¿No? Entonces hay cosas que sí que son replicables, efectivamente, pero aquí lo interesante es que todos cojáis ahí un poco las riendas de vuestros proyectos pedagógicos y creéis cosas propias y que hablen de vuestro centro y de vuestra comunidad. Y de eso se trata. En Moraña, pues hacemos lo mismo. En Moraña, está mal escrito, Moraña, este es en Moraña. Pues lo mismo, pero en vez de tal, pues lo que había eran cintas. Habían cintas de la empresa que había allí, que había muchísima gente trabajando en el mismo centro y venían de Bandalux, que es la gran fábrica que está allí instalada. Muchas veces tenemos las grandes multinacionales desperdigadas por el territorio y te puedes encontrar una fábrica donde menos te lo esperes, ¿no? Pues estos de Moraña tenían allí una fábrica muy interesante que genera este residuo industrial, que es lo que le sobra del patronaje de hacer los stores, ¿no? Entonces introducimos que pues, todo ese movimiento pedagógico de volver a las mal llamadas tareas femeninas, ¿no? Cuando fue desapareciendo y fue masculinizándose la educación, pues las máquinas de coser, todas estas técnicas de cosido, del bordado, de tal y tal, y las traemos al aula y ellas mismas fueron diseñando y fueron haciendo estos pequeños, necesitaban unos espacios de sombra para los de infantil y con las familias también pues cosieron estos cojines, todo lo que veis es el mismo material, ¿no? Con unas estructuras. Los de Arbizu que os contaba al principio de aquel colegio de patio de hormigón que era tan potente y tal, pues después de hacerlo de la lluvia y todos esos elementos, pues ellas seguían, no perdían la intención de hacer un espacio natural. Pero claro, hacer un espacio natural sobre algo que estaba recién hecho, ¿no? Y durante la pandemia, dos padres se fueron al monte, bajaron un árbol entero, un haya, y lo estuvieron pelando aquí en una nave municipal con la idea de donarlo al colegio para hacer una tirolina y no sé qué. Y ahí estuvieron los tipos ahí dándole tal por tal. Entonces este es como nuestro caballo de Troya, porque gracias a que vamos a instalar esto, que es un regalo de las familias para el cole y tal, para meterlo en normativa, que luego os hablaré un poco sobre la normativa que hay que cumplir, pues necesitamos un espacio de caída en el entorno. Entonces el entorno, el espacio en torno al árbol será esa isla verde que podamos crear en mitad de todo ese hormigón, fruto de un proceso colaborativo de trabajo, ¿veis? Lo tallaron, lo agujerearon y está preparado para que escalen por ahí y suban y se metan. Pero en Donosti, de repente en estas asambleas llega una madre que dice que ella lo que tiene son 80 escaleras. Y hostia, 80 escaleras. Y dice, sí, no, es que tenemos aquí una tal, pero si yo tengo un vivero, pero no sé, se quedaron descatalogadas y las tenemos que cambiar por un tema de seguridad y tengo 80 escaleras, no sé si valen para algo. Y hombre, no sé, 80, para algo valdrán, pero tendremos que pensar. Entonces de repente se reorienta el proceso. Entonces ese proceso dice, oye, que tenemos 80 escaleras, hay que pensar algo como escaleras. Igual que en Moraña hay que pensar algo con textil, igual que en el otro lado hay que pensar algo con bidones. Y entonces, ¿qué necesidades había aquí? Pues aquí había una necesidad de sombra. Estábamos hablando ahora con Virginia de la necesidad de sombra y el problema de ciertas latitudes. Decimos, bueno, es que lo de Sevilla, el sur de España en general, ya es una emergencia climática. Hay colegios que cierran, o sea, son unas necesidades. Nosotros emergencia climática no la tenemos, pero empezamos a tener síntomas. En Donosti todos los coles de infantil me están pidiendo zonas de sombreo. Y aquí ya empiezan a pedirlos también, porque aunque tengamos
seguimos teniendo lluvia, seguimos teniendo días nublados y tal y cual, también es cierto que cada vez son más frecuentes los horas de sol. Y si no tenemos nada de sombra, como ocurre en muchas ocasiones, además de hacer estrategias de verde, necesitamos estrategias de sombra, aunque sea artificial, ¿no? Entonces, al final, lo que hemos creado aquí es una gran parra, una estructura de parra, para que luego vaya llegando la glicinia y vaya lo que sea. Entonces, esto es una estructura de madera sobre la que veis que reposa toda esta estructura cruzada de escaleras, y aquí por la derecha van a atacar ahora unas glicinias que, entre que llegan y no y cubren todo esto, pues entre medio se van a meter unos toldos y unas estructuras de lona para que los chiquis que están aquí abajo pues tengan sombra durante estos días. Esta es la estructura tensada, ya empezaron a subirle cables y tal. Claro, dices, pero ¿cómo voy a empezar yo a hacer esto, a soldar escaleras, a tratar bidones, así a lo loco? Esto no me lo puede permitir nadie, ¿no? Porque, ¿qué pasa con la normativa? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué nos están diciendo? Pues evidentemente todo esto tiene que seguir unos códigos de seguridad. Nosotros diseñamos todo esto conforme a la norma UNE, que es la norma de seguridad. Y es ese seguimiento que hacemos a las comunidades, porque luego te tiene que venir una ingeniería, que son ingenierías certificadas de seguridad, que no puede ser tampoco tú mismo como diseñador, tiene que ser una independiente que te llega con todos estos instrumentos, con los dedos falsos, con los atrapacabezas, con tal, y que te hace un testeo de todo, ¿no? Un ejemplo claro pues fue la pisonadora de Nigrán, ¿no? En Nigrán nos dieron una pisonadora. Entonces dices, joder, pues una pisonadora, ¿y qué hacemos una pisonadora? Y entonces dijo la presidenta de Lampa, es que yo tengo un taller y nos dedicamos a hacer rehabilitación de motos históricas, y yo creo que si nos la dona el concello la podemos reconvertir en algo de juego y no sé qué. Y ahí empezó la historia, y vendieron el motor, que era lo que realmente tenía valor, y con lo que consiguieron de dinero, pues consiguieron dinero para pagar la pintura, para pagar la madera, se metió a una escuela taller de la zona, y entonces entre ellos estuvieron todos diseñando para llegar a unos planos que al final hay que hacer ese acompañamiento con el FP, como os digo. Me estoy saltando aquí todo el desplegable y el juego que le hicimos, la tallerización, por decirlo de alguna manera, de los juegos que se hicieron para conseguir que los críos convirtieran el elemento, en este caso la pisonadora, en elemento de juego. Bueno, este es el certificado final que te hace una empresa de este tema. En Galicia, además, tenemos una normativa propia. Aparte de la UNE, tenemos el decreto 245 de 2003, que es el que regula la seguridad en los parques infantiles, ¿no? Yo esto os lo voy a dejar simplemente para que lo tengáis. No tengo tiempo aquí ahora mismo a comentároslo. En los cursos normalmente hacemos un especial de normativa. Tiene que ver mucho con los atrapamientos, tiene que ver con las alturas y el impacto. Generalmente hay una relación directa, en este caso, pues por ejemplo, son los tubos, son los túneles, ¿no? Los túneles, cuando queréis hacer un túnel de tubo, pues hay una relación directa entre el diámetro que tiene que tener el tubo, hay unas limitaciones, si el tubo tiene salida por un lado o por dos, si tiene una inclinación u otra inclinación, y en función de eso, pues vas decidiendo, ¿no? Y de igual manera, las alturas que toma el elemento de juego, o sea, también hay una relación directa entre la altura a la que juegas con tu elemento de juego y la superficie sobre la que caes. Como normalmente solo hay hormigón, pues eso te está limitando. Sobre una superficie dura solo puedes subir 60 centímetros, según dice la norma. A partir de los 60 centímetros ya necesitas alguno de los suelos que la normativa marca como suelos de impacto. Y además de los suelos, del impacto y de su espesor, necesitas un espacio a lo ancho, ¿no? Pues veis como a medida que vamos subiendo necesitamos barandillas, y de 1 metro vas a 1,83 o 2,50 en función de la altura que vas cogiendo. Es decir, que según vas cogiendo altura, pues van cambiando tus necesidades. Evidentemente, los suelos de impacto, si estás en un proceso en paralelo de naturalización de espacios, pues quieres que tus suelos de impacto y sean al mismo tiempo naturales, porque el suelo de impacto habitual es el caucho. El caucho es lo más socorrido, en el sentido de que tú te cumple el impacto y no tienes que picar el suelo. Con lo cual, ¿qué suele ocurrir? Que vas capa sobre un espacio duro, pues tú le metes un caucho, le metes el elemento de juego, todo cumple, no gastas nada, y todo lo que gastas se ve, porque está ahí. Sin embargo, si tú dices, no, yo es que quiero que mi juego vaya sobre un suelo natural,
tiene que ser drenante, tiene que tal, entonces ya empiezas a picar el suelo, a excavar para abajo, a meter drenantes, ya te gastaste 3.000 euros, todavía no se ve nada, porque estás todavía bajo la cota cero, y ahora empiezas a comprar juegos, el elemento, y te vas al catálogo, y para encima los juegos que te gustan, que son los de madera, te das cuenta que son más caros que los de plástico, ¿no? Y entonces todo, y ya estás otra vez en el problema de que no tienes dinero y tal, ¿no? Entonces todo es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces nosotros, todo esto que os estoy enseñando son respuestas a eso, pero en clave todo natural. Es decir, nunca hay caucho en nuestros patios. Nosotros retiramos todos los cauchos y los sustituimos por tierra, madera, grava, corteza de pino, todos los elementos, corteza de coco, todos los elementos, gravilla, todas las variantes, pero ¿qué nos permite esta tabla? El material disgregado tiene una penalización de 10 centímetros, es decir, que a lo que te dice la tabla, cuando es un material disgregado, arena o tal, tienes que meterle otros 10 centímetros. Normalmente 30 centímetros. Con 30 centímetros tú ya puedes instalar cualquier juego, ¿no? Y luego ya te vienen y te hacen las... Independientemente de que te vienen y te dan el ok a la instalación, también te tienen que hacer unas inspecciones anuales y el certificado que te emiten es por un año. Cada año tienen que venir. Hay inspecciones tanto oculares como funcionales y sobre todo las anuales que tienen, sobre todo, suelen recaer siempre en el concello, ¿no? Vale. Bueno, todo esto son procesos de esa transformación. Ah, mira, aquí tengo la parte pedagógica de la pisonadora, ¿no? Pues nosotros, ya sabéis, estamos en paralelo creando formas de actualizar. Entonces son materiales que se van creando es profeso para el caso. Entonces aquí parecía propio, oportuno, hacer un recortable de la pisonadora para que ya a partir de ese recortable ellos trabajaran y empezasen a hacer, pues bueno, opciones de juego y que hiciesen sus maquetitas y entonces como vas a coger una cierta altura ya sabes que tienes que caer en algo blando y entonces ya consideramos que todo tenía que ser una topografía de arena. Y entonces empezaron a surgir las ideas, que si escalable por detrás, que si tal, que si tobogán por delante, que le metemos bandera, que no sé qué, pero ya estamos todos metidos en el proceso. ¿Por qué son importantes estas pequeñeces? Porque mientras pensamos esto y nos lleva un año, realmente estamos tramitando el proceso de transformación del patio que lleva mucho tiempo. Porque en Nigrán, que es donde ocurre esto, hay dos patios que se están impulsando que consisten en una redefinición del límite del colegio. Es decir, se ha llegado a acuerdos con los montes colindantes, con comunidades de montes o con superficies de suelo municipal, para rehacer el cierre del cole y abrazar un cacho de monte. Pero mientras todo eso se va tramitando y todas las ayudas y tal y cual, pues van cayendo estas pequeñas joyas, estas pequeñas perlas que también ayudan a mantener la llama de la comunidad, porque si no aparece algo cada año, esto se desinfla. Estos son procesos que queman mucho, que son muy latosos y que siempre hay que tener una vista larga, media y corta, porque si olvidas la corta, frenas. Entonces hay que estar siempre ofreciendo pequeñas cosas, ¿no? Aquí además los elementos de madera son de castaño, por un compromiso que tenemos con el castaño, y se termina con la señaléctica, que también te exige la normativa y te llega el informe definitivo, ¿no? Bueno, y luego tiene su repercusión y en la foto sale el alcalde y sale todo el mundo porque realmente estamos contentos cada vez que llegamos a una cosa de estas. La arquitectura efímera, ¿no? Es decir, vale, ¿y qué pasa con las cosas que podemos hacer casi sin coste o de una manera mucho más directa? Bueno, pues también está y también está muy bien. En este caso, pues por ejemplo, pues nosotros hicimos esta historia de las boyas en aquel momento, que era, vamos una cosa que os recomiendo, que vayáis al almacén municipal, ¿no? Es decir, a ver qué hay por allí, a ver qué cosas podéis conseguir. En este caso encontramos las boyas que marcaban las zonas de baño de Praia América, ¿no? Dice, bueno, pero esto está aquí acopiado durante todo el invierno, solo se usa en verano. Entonces, ¿por qué no nos las dejas y las tenemos aquí en el patio, en esta zona de infantil, y nos echas ahí unos camiones de arena? Esto se lo comentamos al alcalde, y efectivamente así fue. En una mañana se echaron allí y se generó una zona lúdica, descontextualizando elementos de juego. Estas boyas, si además se cogen todas las del mismo color, hacen un impacto cromático, visual, y ellas son muy ligeras al mismo tiempo que son muy grandes, generan una relación peculiar con los críos que las ven muy grandes, pero las mueven, hacen efecto tambor, sonido. Bueno, son elementos muy lúdicos. Una pena que no me funcionan los vídeos. Pero bueno, simplemente era un vídeo de 1 minuto en el que la profe pues
hacía aquí un registro de patio y tan importante es la acción como el ambiente que se genera en el entorno, ¿no? Entonces, el haberlo echado ahí en esta zona que hay sol y sombra, unos se van a la sombra, otros al sol, unos simplemente juegan con los montones de arena, otros arrastran las boyas, ¿no? Y generan estos juegos. Un elemento súper jugable siempre son las cañas, ya sea de tipo tomatera, tipo bambú. Ese es un material que nosotros siempre solicitamos, o bien porque los tenéis próximos, o bien por entresacas que hacen las brigadas municipales, y es un material muy jugable, ¿no? Con geometría, que rápidamente montas los tetraedros, que es la figura estable por excelencia, las atas con trapillo, con cuerda, y vas creando estructuras en crecimiento, ¿no? Móviles o no móviles. Y alguno estará pensando, pero menuda movida si yo suelto palos en el patio, ¿no? Bueno, pues palos porque pueden ser elementos de juego o pueden ser armas, ¿no? Bueno, pero yo también os digo, estamos hablando del patio, el espacio del patio. Y el patio son 3 patios por lo menos. Son 3 momentos. Es el momento de recreo, que es el que todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de patio, y el momento de recreo, pues puede tener unas condiciones y unos materiales. A lo mejor estos materiales en ciertas comunidades no son para el recreo, pero es que el patio también es un espacio complementario al aula interior. Es decir, el patio es un espacio que si está preparado de cierta manera, y hay aulas exteriores, hay zonas de sombra y tal, también podéis ser útil para ciertas clases y para ciertas cosas que hagáis. Y en esas clases y esas sesiones sí que podéis, con grupos más reducidos, a lo mejor tener construcciones de este tipo. Y luego está el tercer patio, que es el patio al que aspiran todas las comunidades ya más maduras, que es el que puedes abrir incluso fuera de tu horario escolar, el patio compartido, el patio como pieza urbana, ¿no? Estas otras son las tomateras, ¿no? Es un material también súper agradecido, muy barato, que te pillas un face de ellas es muy barato, y realmente enseguida esto está hecho con gomas, ¿no? Atas muchas gomas, haces el nudo y son nudos y barras, y es todo muy tallerizable. Esto estamos haciendo ahí uno en Bilbao. El color. Bueno, el color voy a pasar muy de puntillas, porque yo tampoco quiero que se me vea como el tipo que se mete con los muralistas. Pero realmente el color es una profesión, quiero decir, ser muralista, ser pintor, o sea, quiero decir, es una profesión, es difícil el color, trabajar el color tiene una gran capacidad de seducción y una gran capacidad de transformación de los espacios. Con el color puedes hacer muchas cosas. El color es además lo más recurrido porque es lo más barato. Pero claro, hay que tener cuidado porque la puedes preparar con el color. Entonces, claro, yo veo grandes intervenciones en murales, en paredes y tal, como las paredes están malas, vamos a pintar, vamos a hacer mural, vamos a tal. Y yo, sinceramente, la mayor parte de ellas, cuando las veo, digo, mejor estaban como estaban. O sea, que es que a veces por querer mejorar, por querer tal, tampoco todo vale, ni todos los colores son correctos, ni todos... muchas veces se genera un exceso de color, ¿no? Entonces, nosotros normalmente no tenemos muchas acciones de color. Esta traigo un par de ellas, pero vamos. Una es esta esto está en Vedra también. Es el CRA Vedra Boquissón. Y es una unitaria. Entonces, en esta unitaria se trabajó con la condición de que, bueno, pues que por su orientación está norte-sur y el edificio hace una sombra arrojada. Esos machones que tiene a modo de contrafuerte, que es la unitaria tipo que hay por todos lados, pues va haciendo una sombra arrojada, y esa sombra arrojada va variando durante el año, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajar con ellos todos estos temas de las orientaciones, de las sombras y de tal y cual, y analizamos las sombras del propio edificio. Y nos anticipamos a la sombra que iba a tener el solsticio allá por San Juan cuando fuesen las vacaciones, ¿no? Y pintamos el cole con la sombra arrojada que nos ofrecía el programa que iba a tener esto en San Juan, ¿no? Entonces vais viendo cómo el sol va a ir cambiando, va a ir haciendo un tal, hasta que esta sombra va a ir coincidiendo y se va a ir aproximando al color del edificio hasta que ya sean vacaciones, ¿no? Entonces se genera un calendario solar, se convierte realmente todo el edificio en un edificio, como en un reloj de sol, ¿no? Claro, esta pues es la gracia, la comunidad lo conoce, lo ve, va estudiándolo cada año, van poniéndole marquitas, van viendo cómo se va acercando la sombra, pero en el mismo ayuntamiento pues me pintaron así otra unitaria, que está orientada de otra manera, porque les molaban los colores, ¿no? Y digo, pues bueno, pues no era eso.
Y esta es una de las últimas que hemos hecho en Pamplona, pues una intervención, pero aquí el color tiene otra intención, que es, ya sabéis, uno de los ataques al juego reglado tan directo y tan estricto, pues es la superposición un poco más lúdica e incluso pegando giros gordos, ¿no? Entonces esto era una pista de fútbol atravesada por dos pistas de baloncesto a las que les hemos dado un cierto dinamismo girando la canasta y pintando con color las pistas de baloncesto. Esto es una acción, aquí ha estado súper implicada Clara Eslava, que es también la compañera con la que hacemos todo esto en la operación en Pamplona. Esto que veis en primer término es una intervención de unos bancos y una grada de exterior y una naturalización de todo ese espacio, y en la zona a la que no hemos podido acceder, al menos le hemos pegado un cambio para que, ¿no?, entre todos, porque este además es un patio abierto al público fuera del horario, es una plaza pública con un uso muy intensivo durante las tardes, ¿vale? Traigo este otro ejemplo por el tema de la participación y el codiseño, por un tema muy habitual, que es el tema de la lluvia, y más aquí, ¿no? Es decir, lo primero que se nos suele pedir es una zona a cubierto, ¿no? Siempre es necesario. Pero también es cierto que también hay que romper esas inercias y intentar también, aparte de tener unas zonas cubiertas, perderle el miedo al juego con la lluvia y al juego con el agua y tal. Y esto fue una intervención que hicimos hace años, o hace, no sé, esto fue justo antes de la pandemia, un concurso internacional que lanza Vancouver, ¿no? La ciudad de Vancouver, que tiene pues unos niveles muy altos de calidad en espacio público, naturalización, control de agua y todos estos temas. Sin embargo, están observando que con el cambio climático cada vez las temperaturas son más elevadas y cada vez las lluvias son más intensas, más torrenciales. Entonces, todo eso junto está generando que cada vez, sumado a una sociedad anglosajona, cada vez haya menos utilización del espacio público, ¿no? Y lanzaban un concurso internacional para pensar ideas de cómo utilizar el espacio público los días de lluvia. Vimos los índices de lluvia y más o menos eran similares a los de Santiago. Entonces dijimos, bueno, estamos ahí, nosotros podemos aportar algo en esto, ¿no? Y estos son los chavales de la nanoarquitectura funcionando, que os presenté al principio. Todos en conjunto diseñamos un artisel, era un caballete de lluvia que se trataba de jugar con la lluvia, ¿no? Es decir, bueno, pues ya que llueve, vamos a utilizar la lluvia como elemento de juego. Como la lluvia como elemento de juego y en arte, pues nos lleva a la acuarela, a técnicas vinculadas a la acuarela, pues el caballete tiene en la parte superior tiene un depósito con tintes que se le meten tintes naturales, se le echa el agua de lluvia y por estos conductos baja por los policarbonatos que tienen estas celdas, y abajo tiene unos inyectores y el caballete con ruedas actúa como un caballete, como una impresora humana, ¿no? Entonces toda la plaza se convierte en el lienzo. Y lo ensayamos. Entonces esto, ¿por qué es interesante? Porque son elementos que están cargados de ideas, pero que son de baja tecnología, que es algo que se puede ejecutar fácilmente. Esto realmente lo hicimos entre nosotros, ¿no? Con unos paneles, con unos tornillos y tal. Y esto fue, ya ganamos el concurso y fuimos esto es en Vancouver, haciendo ya acciones de lluvia allí en las plazas, ¿no? Estos prototipos muchas veces son elementos, esto es un patio en Donosti, la comunidad de Ayete, que son como estructuras a medio hacer o a medio acabar, estructuras que insinúan cosas, ¿no? que al final van a ser ocupadas durante un tiempo para ver qué deriva cogen y en función de lo que se vaya pidiendo se van completando, ¿no? Esto es una especie, si lo viésemos aquí desde el perfil, es una especie de compás que juega con ángulo agudo, ángulo obtuso, con un yin-yang, ¿no? Con el sol, la sombra y espacios duros y espacios blandos y semiblandos. El lado de allá es el lado a norte, a sombra y con arena, y el lado de aquí es el lado soleado de madera. Y entonces las zonas más obtusas te llevan a apoyarte y las agudas te recogen. Entonces se genera una acción de un lado de cada módulo y otra acción de otro. Parte de estas acciones te las dan la experimentación ya, la puesta en marcha de estas instalaciones, ¿no? Pues bueno, poco a poco se fue llenando con elementos de sombreo, con elementos de juego, luego pidieron un tobogán, luego pidieron zonas de sombra, aulas exteriores, bueno, todo el mundo también de los muebles de los juegos. Estos son unos elementos de juego que surgen en un patio a partir de unas vigas recuperadas de una obra que se dejó allí. Elementos de salto, equilibrios.
a veces surgen ideas de decir, bueno, necesitamos baloncesto, necesitamos canastas, pero también nos vendrían bien canastas que sean de otra manera, que sean juegos distintos. Por eso os decía, a los FPS hay que llegar con sugerencias, hay que llegar con ideas que sean desarrollables, no con la pieza del catálogo que te la igualen para que te resulte más barata, porque eso no tiene ningún interés pedagógico, ¿no? Entonces, esto era la idea de crear dos canastas de distintas alturas que tuviesen diferentes agujeros. Son productos que ya existen en el mercado, ¿no? Que son los que tiras en una cesta y tiene 3 agujeros y puede salir por cualquier lado, ¿no? Y nosotros, pues no, los vamos haciendo así y se van haciendo en el medio de un patio, ¿no? Las veis, estas son las canastas, algunas son elementos. Este es un caso de otro tema, espacios cubiertos, que estos tenemos muchos. Este es el de Bueu, que es el típico porche pues que se levanta todos los años con los vendavales y que siempre están ¿no? enganchándolas y tal y cual. Y entonces aquí, ¿qué hace? Pues la unidad técnica les da 20.000 euros y hazlo. O sea, búscate 3 presupuestos, el más barato, y que te lo hagan. Y como ya era la tercera vez que lo hacían, pues dijeron, hombre, vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera. Entonces aquí lo que se hace, pues también se va trabajando, se va pensando, se va haciendo, y bueno, aquí simplemente es un aprovechamiento de la estructura metálica. Sobre la estructura metálica se hace una estructura de madera y unas lonas, ¿no? Claro, esto introduce un concepto que es la cubierta de lona, que no estaba especificada dentro de las posibilidades que permitía la Xunta, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cuando generas estos espacios que a la vez son más luminosos, te permiten la entrada de luz a la biblioteca, que era un espacio que ya tenían en acción, el agua te vierte a estos jardines ahora que ya van a participar del patio. Esta era una zona que no se utilizaba y se llegan a estos momentos de alegría y de fiesta, que también forma parte del ritual de todos estos momentos. Aquí estoy con Ula en Donosti también, en los cierres, abriendo los cierres. Está aquí en Carballo, unitarias que están en sitios increíbles, pero que están todas cerradas con muros de bloque, de hormigón opacos y que no ven, ¿no? Y que no ven un entorno increíble. Entonces aquí son casi labores, son acciones casi de activismo, ¿no? Activismo de llegar con las familias, alquilar con 4 duros que tienen allí de Lampa, alquilamos la máquina y empezamos a agujerear y a generar juegos de sonido o simplemente agujeros de vista, ¿no? Por ir rematando, ya veis que casuísticas hay muchas, hay muchísima gente implicada en todos estos temas, hay mucha gente transformando sus espacios a todas las escalas, cosas pequeñas, cosas grandes. Evidentemente, ahora ya estamos en un momento en el que el proyecto va cogiendo una cierta envergadura y muchos de los proyectos que se iniciaron hace 3 o 4 años ahora están viendo la luz, ahora están entrando cada vez más máquinas en los patios, ¿no? Porque son mucho el tiempo que se pasa entre que se inician los procesos hasta que finalmente entran, ¿no? A mí me gusta destacar porque de todos ellos me parece el que ha salido hasta ahora más redondo, porque no ha implicado ningún tipo de obra y ningún tipo de acción de transformación, sino que vino de una mera observación urbanística. Cuando os hablé de que en Coruña estábamos haciendo 3 acciones en paralelo, encadenadas, para hacer la banda verde en el Viña, empezábamos en Ramón de la Sagra y terminábamos en Nuestra Señora Rosario, que es el último. Es una escuela de educación especial. Esta escuela, que la veis aquí en planta, bueno, yo ya estoy pasando muchas cosas dadas por vistas, pero es que tenéis que saber que parte del problema es que no hay ni planos actualizados de vuestros centros. Es decir, que lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando llegamos al centro es crear el plano. Entonces yo digo, no hay planos, no hay cartografías. Las unidades técnicas, a medida que van haciendo obras, no hacen condensados de los planos. Entonces, y si hay planos, no hay el patio, y por supuesto no hay alzados, no hay plantas. Entonces, solamente aquellos centros por los que hayan pasado obras de eficiencia energética tendrán algún alzado, pero allá donde no han actuado no existe. O sea, solo actualizar cartográficamente los edificios ya sería un trabajazo. Entonces nosotros lo primero que hacemos es trabajar con el tema de la cartografía. Decía, no hay planos ni planes, ¿no? y dice Santiago Atrio, ni plenos. Es decir, es que no hay ideas.
no hay ideas, no hay participación, no se deja participar, no hay planos y no hay una idea general de lo que se quiere tampoco, por mucho que se diga. Yo, menos mal que se me está acabando el tiempo, así no tengo que hablar de ciertas cosas. El tema es, lo que hicimos en este caso fue hacer los planos que no tenían y después decir, oye, ¿qué pasa con esta zona? Esto está orientado. Bueno, estos son los planitos más amables que generamos para cada comunidad, donde ponemos en la escala gráfica, la escala, la escala numérica, el norte, bueno, un mínimo, ¿no? Y unos planos así, donde el verde identifica los jardines, los arbolitos, tal, bueno, unos planos para que se puedan trabajar en el aula y tal. Estos planos nos determinan que este centro, por ejemplo, la zona sur, esto es un aparcamiento, es una calle pública de fondo de saco, ¿no? Y lo que es el patio de este cole es esto, que es un casi nada, porque además están pendientes, o sea, no es nada. Entonces, este cole, que es un cole de educación especial, tiene que bajar a sus críos por estas rampas hasta el María Pita, que es el cole que está aquí abajo, con lo cual comparten el cole. ¿Así cómo se justifica esto? Pues bueno, una inclusión, ¿no? Claro, así no te hago un patio, porque así vas al patio de al lado y que está muy bien, porque así haces inclusión con los de al lado. Y los niños que tienen todas esas dificultades motoras y tal y cual, pues mira, van paseando por las rampas y así mejoran, ¿no? De la que van. O sea, siempre hay un argumento, ¿no? Que te va a justificar el por qué no se invierte. Pero esto lleva así igual desde el año 70. O sea, esto no es una cosa de hoy, ni de ayer, ni de... Entonces, claro, nosotros llegamos aquí y decimos, pero vamos a ver, ¿será tan difícil que este parking público, que es público, se corte por aquí y esto, que tiene un pino aquí en medio, se llame patio en vez de aparcamiento? ¿Será tan difícil eso? ¿Será que nadie se le ha ocurrido? Entonces vas con esa idea allí, tal, pero dices, bueno, esto te van a dar, bueno, te van a decir cualquier cosa, no sé qué. Pues mira, este es una de las pocas cosas en las que llegamos y dijeron, coño, pues sí, pues espera, que cerramos, que hacemos y tal. Entonces dice, bueno, pero es que va a ser un parking, ¿eh? Y digo, no, pero es que tiene un pino, es mucho mejor que muchos patios. ¿Sabes? Es un parking con un pino. O sea, ¿cuántos patios tenemos que sin llamarse patios no tienen ni un pino? O sea, es que no tienen nada. Es que este va a pasar a ser a lo mejor el séptimo mejor patio de Coruña. Entonces, claro, todas esas cosas que suenan a chiste están pasando en la realidad. Yo os las estoy contando y podéis considerar que estoy exagerando algo, pero como estoy contando casos reales, es tan fácil como preguntar a la compañera de aquí, de allá, de tal y cual, y contrastarlo, lo que estoy diciendo, a ver si me lo estoy inventando o qué está pasando aquí. Pero lo cierto es que esto, pues se cortó, era así, ahí estaban los colores, ahí estaba el pino, y diseñamos un patio. El patio a lo mejor se hace o no se hace, pero por lo menos ya tienen patio. Y lo primero fue hacer consciente a la comunidad que eso, que toda la vida fue el parking, puede ser un patio. Y empezar a solicitar acciones de activismo urbano puro y duro, de cortar la calle y empezar a hacer juegos allí y a que todos nos empezásemos a imaginar eso ya con la mentalidad de que aquello era un patio. Y hacer juegos y hacer talleres y hacer tal. Y aquí estamos ya todos ya pues con la señal, haciendo fuerza, que están además las de todos los coles del otro lado, y así se fue haciendo la banda verde, ¿vale? Este fue el primer paso de la banda verde del Viña, que es un proyecto entre 3 coles en clave urbana y que ahora mismo, pues, os voy a ir dando el paso a las compañeras y os explicarán las compañeras del Ramón de la Sagra, que es el primero de los 3 centros, ¿vale? Donde se está trabajando. Es un patio de estas características, bueno, y que ya está, que ya está en marcha. Un barrio con mucha potencia, un cole con mucho calado de barrio, con mucha historia detrás, como os van a explicar ahora, con una planificación urbanística excelente que con el tiempo lo que ha hecho es la naturaleza y el jardín ha ido fuerte, los edificios han envejecido, entonces ahora hay planes de renovación, hay planes de actualización y planes de accesibilidad. Y en paralelo, pues estamos en el patio en transformación, ya con estos elementos. Está la parte de infantil, esto es un cierre ya transformado, que era un cierre de bloque, que ahora es un cierre de madera. A partir de este punto ya es visible, pues permeable, ya hay jardines, ahora van a venir los árboles. Este elemento de juego era el viejo, pero ahora está tuneado y está hecho en castaño, cuando era de plástico. Y ha subido la marea de tierra directamente. O sea, esto era una pista de baloncesto, todo este era un lateral que no se podía utilizar por seguridad, porque te caías de aquí a aquí, y entonces lo que hemos hecho es subir la tierra de aquí a aquí. Con lo cual,
ahora van a ser unos espacios aterrazados para jugar. Por terminar, voy a ir contando casos como estos, porque este es un caso también muy interesante. Me llaman a veces de sitios increíbles. Yo os contaba al principio de la historia que en los comienzos fueron muy difíciles porque llegabas a los sitios y había tal diversidad de niveles que no sabías muy bien por dónde entrar, ¿no? Ahora las cosas han cambiado, claro, ahora realmente nos llaman. Entonces los que nos llaman suelen ser gente ya que no es que esté sensibilizada, es que ya están en unos niveles muy, 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 muy altos y a veces que no sabes ni cómo ayudar, ¿no? Esto es un caso de una escuela Aramaiso, esto está zona muy rural, pequeña pueblo, pequeña zona rural en Guipúzcoa, allá hacia Álava, y que nos llaman para comentar ahí unos temas, y tenían una allí montada increíble, una comunidad muy potente donde esto que veis aquí pues es la propia participación, donde los niños van ya votando y decidiendo ellos en qué zonas, cuál es el calendario y cómo es el uso de juego de cada parte del patio, qué juegos se juegan y en qué zonas y en qué momento. Y desde el cole, el cole no tiene cierre, el cole no tiene perímetro, el cole tú sales y es el pueblo. Y entonces, dice, si se te escapa uno por allí, de nada, te lo trae alguien para acá otra vez y tal. Dices, oh, joder. Bueno, o sea que nada, y a los pies del cole, el cole está un poco en alto, y a los pies abajo pasa un río y hay un parque público. Entonces, en ese parque público, pues ellos tiran este tobogán, se tiran de ahí, las profes y todo. O sea, cuando salen al cole, al patio, salen, se tiran por aquí y bajan ahí hasta el parque, juegan allí, luego suben por otro lado que tienen otra escalera, no sé qué. Entonces, claro, yo no supe cómo ayudar aquí. Yo me voy de aquí abochornado porque estáis ya en un nivelón. Yo aquí lo que veo son unos problemas que no quiero ni que lo sepáis. O sea, que yo este tobogán que llega a madera, que no hay zona de impacto, no sé qué, digo, no, yo no veo nada. Si vosotros no veis problema, no voy a ser yo el que vea problemas en este espacio. Entonces, quiero decir, esto lo que te dice es que siempre hay casuísticas de todo tipo y que siempre, muchas veces, que era también lo que decía Santiago al principio, hay gente que es pionera de todos estos y que muchas veces tenemos ese complejo de estar en periferias y estar en zonas donde creemos que no estamos haciendo nada importante, cuando muchas de las grandes cosas importantes y las grandes aportaciones se están haciendo en comunidades muy pequeñas, muy autónomas, pero que están funcionando muy bien. Es así de claro. Y esta gente yo considero que están haciendo un gran trabajo. En paralelo a esto, cuando llegas al urbano, pues estas son intervenciones en Donosti, ciudades, con todas las problemáticas propias de grandes colegios. Esta era la famosa Icastola que os contaba al principio, que subías arriba y ya arriba eran todo canchas, todo deportivo y tal. Y ahí, desde entonces, no se había hecho, desde el año 70 y tanto, no se habían hecho ya mayores intervenciones a nivel de centro y en los patios se habían seguido haciendo pistas. Y aquí se hacen ya estrategias a escala urbana. Esto, veis, es el final de borde. Estos son las huertas urbanas ya de la gente de la zona, y lo que vamos a hacer es una continuidad, que ya está hecho a estas alturas, es una continuidad con todo el territorio. Entonces dices, tú no puede ser que estés en lo alto de un monte y no tengas acceso al verde, ¿no? Entonces vamos a meter el verde dentro, vamos a meter todo esto y vamos a entrar en este tipo de operaciones donde ya cortas todo esto, pero claro, el trabajo para decidir cuál era la pista que se sacrificaba, cómo lo íbamos a hacer, porque la pista que hemos sacrificado, que es esa, era de todas las pistas la última que habían hecho, es decir, la que estaba bien para jugar. Entonces, ¿quién toma esa decisión? ¿Quién toma la decisión de que precisamente la pista que vas a picar es la mejor de las 7 que tienes, ¿no? Hay veces que las decisiones no son tan fáciles. Y solamente una comunidad completamente implicada en el proceso y en la transformación tiene la capacidad de mover a administraciones. Y esta es un programa desde Parques y Jardines. Esto ya está hecho, está transformado, ya está en utilización. Veis que son espacios ya naturalizados y ahora a partir de aquí se van activando. Problemas todos los que os podéis imaginar, desde cómo se accede, es un colegio con autobús, a todos los que os podéis imaginar. Pero aquí han estado haciendo el Lausolán, que son los trabajos para la comunidad, han estado plantando y las comunidades se van agrupando y este es el optimismo de generar. O sea, yo antes no hace tanto, hace 7 años, hace 6 años, yo contaba esto y no había ejemplos todavía que enseñar. Entonces os lo teníais que creer. Pero es que ahora ya hay ejemplos, ahora yo ya me siento con mucha más fuerza, porque veo que esto
es imparable, yo lo siento, pero es imparable. O sea, lo siento por aquellas comunidades donde todavía no se lo están creyendo y donde todavía no están apostando por ello. Claro, todos de alguna manera en vuestra cabeza ya sé lo que estáis pensando. Los grandes ejemplos los estás poniendo de Donosti, los estás poniendo de Navarra, los estás poniendo de tal. Y vosotras queréis hacer una transformación de patios y no tenéis ninguna ayuda, porque no existe una ayuda. Esta gente sí que tuvo ayuda. Esta gente sí que, desde la que diseñó un patio, había unas ayudas a las que tú te presentabas y te daban 80.000 euros, el 90% lo pagaba el gobierno vasco, 10% lo pagaba el concello. Vosotros no tenéis eso. Como no tenéis eso, tenéis que jugar de otra manera o cambiar el voto. Bueno, tenéis diferentes, ¿no? Pero quiero decir, tenéis que jugar de otra manera. Y lo que yo os he estado mostrando durante todo este tiempo son estrategias también aquí, con los nuestros, con nuestra gente, con nuestros políticos, con nuestro tal, para creeros la capacidad que tenéis y la fuerza que tenéis para llegar a todo esto, porque lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo siendo colegios obedientes. Lo estamos haciendo sabiendo lo que queremos, teniendo un proyecto, no comiéndonos lo que nos traen hecho. Vale, yo no sigo, yo voy a dejarlo aquí, aquí entraríamos ahora en otros proyectos, pero prefiero que sean ya las propias comunidades que estáis en estos esfuerzos las que nos comentéis en qué punto estáis, cómo lo estáis haciendo, cómo lo trabajáis y sobre todo que terminemos luego con una mesa redonda donde podamos compartir todas las opiniones. Vale, venga, muchas gracias.